Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy estaremos hablando de uno de nuestros productos estrellas, lo que son techos de zinc. Ahora que estamos en buena época con este verano alargado para cambiar nuestros techos, remodelar nuestros techos. Así que podemos aprovechar estos últimos mes o 2 meses de verano según lo que nos indican ahí las autoridades. Dando inicio a la charla, bueno, para aquellos que nos acompañan por primera vez, nada más queremos hablar brevemente acerca de estos seminarios y también acerca de nuestra empresa, por si no nos conocen. Tenemos ya 3 años de todos los viernes o casi todos los viernes estar dando seminarios a las 10 de la mañana. Para nosotros, como ustedes saben, es muy importante que sus trabajos queden bien hechos. Y parte importante de un trabajo bien hecho es material de calidad, que como saben es lo que Hopsa se caracteriza por. Sin embargo, también hay un pedazo importante que es la correcta instalación del mismo. Así que en estos cursos tratamos de hablar de los dos temas y enfocarnos bastante en la instalación, porque creemos que es un tema tal vez un poco menos conocido, y que ustedes puedan aprender a instalarlos ustedes mismos de la manera correcta o a supervisar la persona que ustedes tengan contratada para el tema de la manera también correcta. Hoy estaremos hablando de todo lo que es techos y bueno, nosotros fabricamos todos nuestros techos metálicos localmente. Tenemos nuestra fábrica en el área de la transísmica, donde estamos transmitiendo el día de hoy, y parte de lo que nos conocen por es tener los techos de zinc de la mayor calidad posible siempre. La verdad es que son techos que duran muchísimos años con alto grado de galvánico para evitar la corrosión, y hablaremos mucho más de eso el día de hoy. Igualmente tenemos otras dos fábricas en la ciudad de Panamá, nuestra fábrica de puertas en el área del crisol y nuestra fábrica de EPS, mejor conocido como foam, donde hacemos los sistemas livianos constructivos como el PCH o M2, y también, muy importante en estas épocas de mucho calor, los cielos rasos de foam, que son los cielos rasos que más aíslan contra el calor. Tenemos también 13 tiendas a nivel nacional. Si no han visitado alguna de nuestras tiendas últimamente, se lo recomendamos, la verdad. Hemos hecho muchísimas mejoras a las mismas y también hemos estado agregando un surtido nuevo bien interesante. Estoy seguro encontrarán cosas que les servirán para sus hogares, oficinas o comercios. Estamos abiertos de 7:30 de la mañana a 4:30 de la tarde y los sábados de 7:30 de la mañana a 1 de la tarde. Así que bienvenidos cuando sea que nos puedan visitar. Y en el caso de que visitarnos físicamente no sea posible, tenemos nuestro canal de WhatsApp, el 6550-1921, disponible desde las 6 de la mañana para cualquier consulta que puedan tener. Pueden cotizar desde ese canal, pueden comprar también desde ese canal y les coordinamos una entrega a cualquier punto del territorio nacional. Algunas pequeñas recomendaciones nada más antes de iniciar, en el caso de que puedan ver este seminario en múltiples tipos de dispositivos. Les recomendamos que usen el dispositivo con la pantalla más grande para que puedan apreciar mejor las diapositivas, fotos y videos que traemos para usted. Y en el caso de que solamente lo puedan ver en el celular, sí que lo pongan de manera horizontal. Esta charla va a durar aproximadamente 60 minutos y luego tendremos un espacio de aproximadamente el mismo tiempo de preguntas y respuestas. Para lo que es el certificado de participación, todo lo que las preguntas vendrán serán de los primeros 60 minutos de la parte de la charla, y las preguntas son totalmente opcional en el caso que tengan el tiempo. Sin embargo, si tienen el tiempo, la verdad es que se aprende mucho siempre en esas preguntas que salen, que son siempre muy buenas. Para la sección de preguntas y respuestas, nos pueden hacer las preguntas en cualquier punto de la charla o durante el segmento del mismo. Lo único que les pedimos es que por favor escriban las mismas en la sección que dice preguntas y respuestas. Si tienen el Zoom en inglés se llamará QIA, ya que las preguntas en el chat se nos hace muy difícil encontrarlas después. Entrando un poquito en materia, ¿qué vamos a ver hoy? Bueno, vamos a hablar sobre cómo escoger un techo de zinc, algo muy importante, cómo escoger el correcto para las necesidades. También vamos a aprender a calcular cantidades de láminas de zinc y carriolas para un techo residencial, que ustedes mismos puedan hacer sus cálculos. Vamos a aprender a instalar un techo de zinc de manera correcta y también cuál es el mantenimiento preventivo que se le tiene que dar para que esto le dure la mayor cantidad de años posible. Tenemos una agenda bien interesante, empezando desde lo básico, las carriolas, bueno, los soportes, y después entraremos en todo lo que son techos de zinc, los tipos de techo y cómo escoger el apropiado, el super zinc, que es una opción
económica de zinc, pero muy buena también para diferentes usos. Vamos a hablar acerca de los componentes y accesorios que también embellecen y ayudan a que el techo de zinc dure más tiempo. Vamos a hablar un poquito de aislamiento reflectivo para estos calores que están pasando, se vuelve cada vez más importante. Cálculos, instalación correcta, mantenimiento preventivo, y luego daremos paso a las preguntas y respuestas. Nuevamente quiero dar las gracias por acompañarnos. Lo que son temas de techo y especial el techo de zinc es algo que nos apasiona muchísimo. Y bueno, con eso los dejo con el experto en la materia, el ingeniero Esteban Lam. Esteban, gracias por acompañarnos. Gracias, Rafael. Muchas gracias. Muy buenos días, muy buenos días. Gracias a todos por estar con nosotros en esta mañana. Vamos, como dijo Rafael, a iniciar nuestra presentación sobre techo de zinc. Y para iniciar esto, vamos a arrancar con la base, con lo que se necesita antes de poner el techo, que también es muy importante, tal vez igual de importante que el mismo techo en sí, que son las carriolas, porque tenemos que tener una buena base donde vamos a colocar las láminas, donde vamos a atornillar las láminas de zinc. Así que vamos a arrancar, nuestro primer tema es el tema de las carriolas. Como sabemos, las carriolas son perfiles metálicos y que se utilizan básicamente para soportar y atornillar la lámina de techo que se coloca en la parte superior. Son elementos estructurales livianos, ¿sí? Son livianos porque son de calibres relativamente delgados, pero son estructurales porque soportan la carga del techo. Si nos trepamos a caminar en el techo, eso es algo que las carriolas son las que terminan transfiriendo esas cargas hacia los elementos principales de la estructura, como las vigas y las columnas, ¿no? Hasta llevarlas a los cimientos al suelo. El material de la carriola está hecho básicamente de acero. Es un acero de bajo carbono, un máximo 0.25% de carbono. Y tenemos carrelas disponibles desde los tamaños pequeños de 1,5 por 3, pasando por los tamaños intermedios 2x4, 2x6, 2x8, 2x10, y también las fascias, que son elementos un poquito más estéticos para tapar los extremos de los bordes de las carriolas, ¿no? Esas son las fascias que van en los extremos. Tenemos eso disponible en calibre 16 y calibres 18. Las carriolas se producen por un método que se llama, o se conoce como roll forming o rolado en frío, conformado por rodillos, en el cual una lámina se le da la forma, así como pueden ver en los pequeños videos estos, y se corta a la dimensión o a la longitud que se requiere. Las carriolas generalmente son perfiles en C, que tienen la forma de una C con las pestañitas, y en nuestro caso ofrecemos la carriola conocida como carriola TA, que tiene adicional en la parte grande este pequeño doblez adicional, lo cual es una gran ventaja porque le da una resistencia adicional a la carriola, porque estar doblado, al tener ese doblez adicional, tiene mayor rigidez, y adicional hace que pueda ser embonable una carriola con la otra, de manera que pueda formar con lo que se conoce como un box cerrado, un perfil, como un tubo cerrado. Aquí pueden ver los dos elementos de carriola, la convencional, que la tenemos disponible básicamente en 1,5 por 3, tiene el perfil un poco más angosto, 1,5 pulgadas donde se atornilla la lámina, y la carriola TA, con tecnología avanzada que tenemos en 2x4, 2x6, 2x8 y 2x10. Como ven, esta parte de aquí arriba tiene una medida un poquito más pequeña para que entre en la otra parte de la carriola y se pueda formar así ese perfil tubular, así como pueden verlo aquí, lo cual es muy bonito y muy conveniente desde un punto de vista estético. Usted puede poner una carriola embonada para soportar el techo y si lo deja expuesto, sin cielo raso, por ejemplo, le queda como si fuera un tubo y lo puede pintar de diferentes colores y queda muy bonito. En lo que les comentaba hace un rato, tenemos los diferentes tamaños de carriolas. Por ejemplo, las TA en 2x4 tenemos disponible en todas nuestras tiendas en calibre 16 en stock, es decir, en inventario. Ahí usted puede llegar, comprarlas y llevárselas inmediatamente. Tenemos desde 10 pies de largo hasta 24 pies de largo, en incrementos de 2 en 2 pies. Y también disponibles en 30 pies de largo y 40 pies de largo en algunas sucursales del interior como Penonomé, Santiago y Chitré. Esto es muy conveniente porque usted no es que tiene que esperar varios días para que le lleguen las carriolas están ahí disponibles y generalmente en esos tamaños hay que cortar muy poco y se desperdicia muy poco para poder utilizarlas. También tenemos disponibles en tamaño 2x4 carriolas TA en calibre 18 en 20 pies de largo, este sí es un solo tamaño, y en carriolas de 1,5 por 3 calibre 16 también desde 10 hasta 24 pies en incrementos de 2x2. Ahí pueden ver fácilmente cómo se acopla la carriola. Se le pueden poner unos puntitos de soldadura o simplemente con un tornillo se fija y eso no se mueve de ahí. Queda perfecto
para utilizarse de esa manera como un tubo. En la carriola 2x6 también tenemos disponible en stock desde 10 hasta 24 pies de largo en 2 en 2, de 2 en 2 pies de incremento. Ahora, un rapidito para repasar algo y que de pronto ya lo conocemos y si no, bueno, lo repasamos rapidito. ¿De qué están hechas las carriolas? Básicamente, las carriolas y el zinc y todo lo que vamos a hablar el día de hoy está hecho básicamente de acero. Es decir, el acero es la lámina o el elemento principal, el metal principal del cual están hechos todos estos materiales. Y en el caso de las carriolas tenemos la lámina de acero, que es esta porción gris oscura que vemos aquí en el video, en la imagen, y está recubierto de capas de zinc en ambas caras. ¿Sí? Esta capa de zinc es muy delgadita, aquí se está un poquito exagerado el tamaño para que se aprecie bien, pero esto nos da, como quien dice, la sección transversal de cómo está constituida el material de una carriola. Una lámina de acero recubierto de una capa de zinc en ambas caras. El zinc que se utiliza aquí es un material utilizado básicamente para protección contra la corrosión del acero. El acero es lo que queremos corregir o queremos proteger aquí de la corrosión y por eso se utiliza el zinc. Nosotros utilizamos de manera estándar 0.6 onzas por pie cuadrado de zinc, lo cual equivale a G60, por eso aquí tenemos nuestra calidad G60, y eso es equivalente en el sistema métrico a 180 gramos de zinc por cada metro cuadrado de lámina en ambas caras. Esa es una cantidad de zinc que se coloca allí y está distribuida sobre el acero. Esa capa de zinc que ponemos sobre el acero se puede medir. Por ejemplo, el equivalente de ese G60 o 180 gramos por metro cuadrado es el equivalente a 12 micras por cada lado de la lámina. Por ejemplo, aquí pueden ver en esta fotografía microscópica cómo es el espesor de la lámina de zinc encima del acero, que sería la parte de abajo. Y se puede medir fácilmente, lo medimos acá con equipos especializados sobre la superficie. Y aquí, por ejemplo, estamos midiendo 11.3 micras sobre una superficie de acero galvanizado de nuestras carriolas. Y bueno, hay una pequeña comparación aquí contra algunos materiales de la competencia que hemos visto que no tienen la capa de zinc correcta. Tenemos hasta 6, hasta 7 veces más zinc que otros productos que se encuentran en el mercado. Obviamente, la capa de zinc es muy importante porque es lo que le da la durabilidad al acero, digamos. Entre más gruesa es la capa de zinc o mayor zinc tenemos, la durabilidad del material base, o sea, del acero, el tiempo que va a llegar la corrosión al acero es más largo. Así que es muy importante tener la capa correcta. Nosotros tenemos como estándar G60, no recomendamos menos que eso para nuestro clima y nuestras condiciones ambientales. Y hay que tener cuidado y tener muy presente que eso es algo muy importante. Vamos a empezar entonces ahora, o cambiar el tema, a los techos de zinc. El material base es muy similar al de las carriolas, ya que vimos anteriormente, una lámina de acero, una capa de zinc que se pone en ambas caras, igual G60 o Z180, el equivalente. La única diferencia es que en el zinc podemos o no poner una capa de pintura, ¿sí? Básicamente. El acero básicamente es acero A653, un acero comercial de 30 KSI de resistencia mínima a la cedencia, y es el que se utiliza para las láminas de techo. Esa aplicación del zinc se produce o se realiza en un proceso de galvanización en caliente, de forma continua, ¿sí? Aquí pueden ver un pequeño diagrama de cómo una lámina o una bobina de acero se calienta o se precalienta y luego se mete en un baño de zinc derretido, donde la lámina sale entonces recubierta o galvanizada, que es lo que se conoce como galvanizado. Viene del recubrimiento con zinc. Esto es un proceso continuo y que se puede controlar entonces por la velocidad y por la cantidad de tiempo y de la química del baño de zinc para lograr esa capa de protección sobre el acero. Muy importante. ¿Por qué se usa zinc? Les he estado mencionando de que todas nuestras láminas de acero, de carriolas y de zinc están recubiertas de zinc, pero es muy importante saber por qué se usa zinc. Aquí vamos a hacer una explicación muy sencilla. Cuando nosotros ponemos dos metales en contacto uno con el otro, por ejemplo el acero y el zinc, en contacto uno con otro, uno va a tender a comportarse como ánodo, aquí ven el zinc, el lado más oscuro, y el otro va a tender a comportarse como cátodo, ¿sí? En todos los contactos de dos metales diferentes ocurre eso. Hay una pequeña generación de un pequeño voltaje o corriente eléctrica entre los dos metales, y el metal que se comporta como ánodo va a empezar a corroerse o disolverse, así como pueden ver aquí que el lado del zinc se está como deteriorando o disolviendo o diluyendo, digamos así, la capa de zinc en el ambiente. Si tenemos humedad en el ambiente,
esa humedad sirve de puente acá en la parte externa para completar lo que sería como un circuito eléctrico más o menos, y entonces esa activación de ese circuito eléctrico va haciendo que el zinc se vaya corroyendo con el tiempo, se vaya deteriorando y se vaya perdiendo. Ese proceso, que es algo natural, lo aprovechamos al colocar el zinc encima del acero para que la corrosión se dé en el lado del zinc y no en el lado del acero, porque el acero es el que tiene la resistencia, el que le da la fortaleza al techo, a las carriolas. Entonces, esto es como quien dice algo muy conveniente para proteger la parte del acero, sacrificando, digamos así, el zinc. Y entre más zinc tengamos encima del acero, más tiempo va a durar ese proceso de deterioro del zinc y más tiempo va a demorar la corrosión en llegar al acero. Entonces, cuando la capa de zinc es suficientemente, esto produce un deterioro normal en el tiempo y a medida del tiempo se va perdiendo hasta que al final, ya que después de muchos años, el zinc se ha agotado completamente y empieza la corrosión en el acero. Ahí entonces empezamos a ver en las láminas de techo el óxido rojo característico del hierro, por ejemplo, o en las carriolas si están también corroídas. Ese es el proceso básico. Algo un poquito técnico, pero es bien sencillo. Bien, como les dije, en los techos de zinc también podemos tener otras capas de protección. Además de la capa de zinc que le da, que lo protege sacrificando el zinc, también podemos tener capas de pintura. En el caso de los techos se ponen generalmente 2 capas de pintura en la parte de arriba, la que está hacia el ambiente, y una capa de pintura en la parte de abajo. Esa primera capa es una capa de primer o de anticorrosivo, digamos así. Generalmente es una base epóxica, así como está aquí escrito. Una base epóxica que le aumenta todavía más la protección contra la corrosión encima del zinc. Y en la parte superior se pone una pintura de acabado, que generalmente es una resina de poliéster, que entonces le da el color característico que queremos y permite de alguna manera sellar esa superficie para que no entre los contaminantes del ambiente entren a la lámina de zinc. Así que básicamente eso es, tenemos el mismo material base, acero galvanizado, y tenemos entonces capas de pintura adicional para color y para protección adicional en lo que se refiere a las láminas de techo. Aquí pueden ver, digamos, unas bobinas de acero, que en este caso es acero prepintado o esmaltado, de las cuales se produce entonces por el proceso de corrugado o de conformación por rodillos, se produce también lo que son las láminas de techo. Vamos aquí a ver si estamos prestando atención y a realizar la primera encuesta, que es un pequeño quiz aquí para ir despertándonos y ver si estamos prestando atención. Adelante con la primera encuesta. Gracias, ingeniero. Buenos días a todos. Yo creo que no queremos darle miedo, ¿no? Un pequeño quiz. Vamos a pensar que está en la encuesta. Bueno, sí, vamos a ver nuestra primera encuesta del día de hoy, ingeniero. Así es, para verificar si estamos prestando atención y también para despertarnos un poquito, ¿no? La base del material para techo es una lámina de acero prepintado, de acero recubierto con una capa de zinc, hierro negro o de acero sin recubrimiento. Vamos a ver qué nos dicen nuestros participantes del día de hoy. Vamos bien, me estoy sintiendo Sí, y van contento. súper rápido, eso está bueno, están súper despiertos hoy. Excelentes respuestas. Vamos a darle unos segunditos más para que terminen de responder. La base del material para techo es una lámina de acero prepintado, recubierto con una capa de zinc, de hierro negro o de acero sin recubrimiento. ¿Listos? Vamos a darle finalizada la votación y vamos a compartir los resultados. El 77% nos dice que acero recubierto con una capa de zinc. Muy bien, muy bien. Esa era la respuesta, la mejor respuesta de todos. Digamos que esa era la respuesta ideal, aunque vamos a darle unos puntitos extra a las personas que dijeron de acero sin recubrimiento, porque a lo mejor pensaron, bueno, el acero sin recubrimiento le ponen zinc y le ponen pintura y ese es el techo. Puede ser, ahí tenemos medio punto, pero que pusieron de acero sin recubrimiento. Pero la mejor respuesta, porque para techos nosotros tenemos lámina de acero galvanizado, o sea, con zinc, y encima ponemos pinturas. Esa es la mejor respuesta de todas. Muchísimas gracias por participar.
continuamos entonces con nuestro próximo tema. Y bueno, vamos a ver los diferentes tipos de techo de zinc y vamos a ver cómo es la mejor manera o digamos los diferentes atributos que podemos utilizar para escogerlo, ¿sí? Nosotros podemos tener varias opciones o no sabemos cómo escogerlo. Es muy sencillo. Hay que considerar nuestros gustos principalmente y considerar nuestro presupuesto y considerar las diferentes aplicaciones para escogerlo. Aquí, como pueden ver, hay un menú de diferentes tipos de techo y diferentes atributos que podemos utilizar para escogerlo, ¿sí? En primer lugar, la corrugación. Tenemos 4 tipos de corrugación de techos de zinc. Ahora los vamos a ver en detalle. La corrugación ondulada, la canal ancho y la teja gala, que la tenemos ahí también como referencia. La capa de zinc es muy importante. En nuestro caso, como le dijimos, nosotros ofrecemos siempre estándar G60, calidad G60. No vamos a darle nada menos que eso. Así que eso es muy importante tenerlo en cuenta al momento de seleccionar también. De no irnos por una capa más baja, que puede durar menos el material y entonces vamos a tener un problema de mantenimiento a corto plazo. El material, digamos, el material base, hasta ahora hemos hablado solamente de acero, pero tenemos otras opciones también para el material base. Si queremos tener mayor durabilidad en el techo, entonces utilizamos materiales más sofisticados o más resistentes, como el aluminio, por ejemplo. Y también el tema del calibre, es decir, qué espesor, el calibre siempre está relacionado con el espesor del material, qué espesor vamos a utilizar. Desde el 26, 24, 22, 20, Super Zinc. Hay diferentes espesores, diferentes calibres. Y ahorita vamos a mencionarlos un poquito más que todo para que tengan todos los elementos necesarios para la selección y la apropiada utilización de su techo. Las corrugaciones primero, o la forma del techo. Digamos que las diferentes corrugaciones influyen básicamente más que todo en la estética del techo, ¿sí? Todas están diseñadas, digamos, para evacuar el agua a la misma velocidad. No hay ninguna diferencia en ese caso, pero depende más que todo de cómo queremos que se vea el techo, ¿sí? La corrugación ondulada, que es la tradicional, digamos, la más común, la que tenemos unas ondulaciones allí, que es la que se llama corrugada o le llaman corrugación corriente, también le dicen. El canal ancho, que tenemos de 2 tipos de canal ancho, el que llamamos F2 y el que llamamos F3. La única diferencia son los anchos de estas pequeñas costillas que están aquí en el centro. La altura es básicamente la misma. Digamos que el F2 tiene la canal más ancha que la F3, la F3 tiene las costillas más anchas que la F2. Es cuestión estética, básicamente. Y tenemos la corrugación teja gala, que aquí visto en sección, es una ondulación como la CC, pero más grande, ¿no? Tiene mayor separación. En este caso acá, eso solamente está disponible como techo teja gala. No estamos tratando 100% el tema de teja gala en esta presentación, sino solamente de techos regulares, pero se los mostramos aquí para referencia que también tenemos ese otro techo disponible para sus techos. Aquí, por ejemplo, vamos a ver unas pequeñas fotos o videos de cada uno. La corrugación ondulada tradicional es clásica, se puede utilizar tanto en residencias como en comercios. Es algo, la más tradicional de todas, la más clásica. Igual que las otras, tiene una cobertura de 1 metro de ancho. 1 metro. Cuando usted pone las láminas una al lado de la otra, ellas cubren 1 metro. Siempre van a cubrir 1 metro. Es para facilidad de cálculo de utilización. En el caso de las láminas F2 o el canal ancho F2, como pueden ver aquí, tienen las costillas y tienen estas venas en el centro. Esas venas que ven allí son muy importantes porque ellas refuerzan la parte plana del techo. Cualquier doblez o cualquier ondulación que usted le haga a una lámina de metal siempre va a tender a reforzar o rigidizar un poco más el material. Y sobre todo en este caso que hay una porción amplia de techo plano, que es lo que se llama el canal ancho, este canal que está aquí. Aquí está el detalle del traslape, ahorita vamos a mencionar un poquito más sobre ese detalle, más adelante. Igual, la cobertura de esta lámina F2 es de 1 metro de ancho. En el caso de la F3 es muy similar, tenemos estas costillas un poco más anchas, el detalle del traslape en esta forma y también cobertura de 1 metro. Aquí en el video tal vez no se ven tan bien, pero tenemos las mismas venas de refuerzo en medio de las canales. Ahí están, ahí se ven, ahí se pueden ver en el borde derecho. En la parte derecha se ven las canales, las venas, perdón, de refuerzo en la parte plana del canal ancho. La otra corrugación disponible que la habíamos mencionado es la corrugación teja gala, que igualmente tiene una cobertura de 1 metro. La diferencia principal de la teja gala con las otras es que como la ondulación es más grande, necesita apoyos de carriolas más cercanos. Entonces usted va a tener que colocar un poquito más de carriolas en la teja gala que en los techos tradicionales. Eso no lo hemos mencionado todavía, pero en los techos tradicionales lo más común es utilizar 1 metro de separación. Ahora lo vamos a ver más adelante con más detalle.
Esto ya lo vimos un poquito, pero recordándolo, en la capa de zinc o la capa galvánica es muy importante para la selección del techo. Nosotros debemos asegurarnos de escoger un producto que estamos seguros que tenga la capa de zinc correcta, porque si no la tiene o esperamos que tenga la capa de zinc correcta y no tiene nada o se ve que tiene y tiene la mitad, entonces vamos a tener un periodo de vida más corto del techo o de la carriola. En nuestro caso pueden estar seguros, y nosotros verificamos eso con equipos como lo vimos allí, pueden estar seguros que les estamos entregando la capa de zinc G60 que nosotros verificamos y estamos seguros que la ofrecemos a los clientes. Siguiendo con esto, entonces sería, así hacemos las mediciones, tipo, como les mencioné anteriormente, aquí estamos midiendo 11 micras, que es básicamente lo que debe medir, y acá esta muestra que conseguimos por ahí que estábamos midiendo, ahí se dan cuenta, parecía la capa, la superficie, pero al final no tenía la capa de zinc. Entonces, ahí somos muy cuidadosos con eso porque de eso depende la durabilidad del zinc. Si hay una lámina de techo que no tiene capa de zinc, fue mal especificada o que tuvo un problema de producción, entonces eso no va a tener la durabilidad correcta. La durabilidad depende de las condiciones de servicio, o sea, qué tan agresivo sea el ambiente donde está el techo, y la capa de zinc, básicamente. Aquí pueden ver en esta grafiquita, por ejemplo, para 5 ambientes diferentes, condiciones ambientales, por ejemplo, industrial pesada, industrial moderada, urbana, marina templada y marina tropical y rural. ¿Cómo son las diferentes condiciones de agresividad? Aquí lo que tenemos es la capa de zinc y los años de servicio. La capa de zinc y los años de servicio. Por ejemplo, para un G60, que estaría la línea azul esta que está aquí, tendríamos desde unos 18 años en la menos agresiva, hasta unos 5 años o menos en las áreas más agresivas. En un área industrial muy pesada, donde hay muchos contaminantes en el ambiente, los techos duran menos, porque tenemos sulfuros en el ambiente que forman ácido sulfúrico, si encima de eso estamos cerca del mar, como pasa en Panamá casi todos los lugares, entonces el área se vuelve muy agresiva. Pero bueno, esto para que tengan una idea solamente, la cantidad de años que va a durar un techo depende de muchas cosas, también depende de la instalación, como vamos a ver más adelante, entonces esto es para que tengan una referencia de los diferentes ambientes. El otro atributo muy importante al momento de seleccionar el techo es el material y el color. Nosotros hemos hablado aquí hasta ahora solamente de acero galvanizado, ofrecemos en G60 y tenemos disponible calibre 26, calibre 24 y calibre 22. Eso significa el grosor de la lámina de acero base, ¿sí? El acero base va aumentando, la capa de zinc se mantiene igual, de G60 para todos los calibres. Entonces, eso es un primer comentario que les quería hacer. Si la capa de zinc es la misma, y lo que está aumentando es el grueso del acero, hay que tener en cuenta que el tiempo en que llegue la corrosión al acero va a ser el mismo, básicamente. Es decir, no por tener un techo calibre 22, el zinc va a durar más. Va a durar exactamente lo mismo porque tiene también G60 como capa de zinc. Entonces es bien importante que lo sepamos, porque a veces tenemos la concepción o la percepción de que si yo compro un techo más grueso, me va a durar más. Va a demorar lo mismo en llegar la corrosión al acero. Cuando llegue la corrosión al acero, puede que demore un poquito más, pero entre calibre 22 y calibre 26 o 24, la diferencia del grosor del acero, cuando llega la corrosión, no es mucha. Cuando llega la corrosión, se pica fácilmente, porque la corrosión en el acero es mucho más rápida y mucho más agresiva. Entonces, lo importante ahí es prevenir que no llegue la corrosión al acero base. Y también, entonces, en base de acero galvanizado, tenemos el G60 igual y los prepintados con los calibres disponibles 26, 24 y 22, tenemos en todos esos calibres esmaltados también. En 22 solamente en blanco, por ejemplo, pero en 24 y 26 sí en todos los colores regulares y en colores no tradicionales en el 26. Ahorita vamos a ver los colores, no se preocupen. Continuando con material y color, y esta es una pequeña nota para que aprendamos a diferenciar, digamos, los acabados de la superficie galvanizada, los acabados del zinc. Es lo que se conoce en inglés como spangle, esa palabra que ven ahí con S. Se escribe spangle. En español a veces se traduce como flor, la flor o es la apariencia superficial del galvanizado. Aquí tenemos, por ejemplo, 2 fotos de bobinas de acero galvanizado. Está la superficie de la bobina, donde se ve a la izquierda el que dice cero spangle. Usted no ve granos grandes, simplemente se ve una superficie uniforme o digamos sin nada visual a simple vista. Y en el lado derecho, lo que dice spangle regular o flor regular, quiere decir
que los granos de zinc, esos son granos de zinc, eso que se ve ahí como cocaditas o pequeños cristalitos, en efecto son cristales o son granos de zinc que están formados de esa manera en la superficie. No hay diferencia entre uno y otro en temas de resistencia a la corrosión. Si la capa de zinc es la misma, es decir, el grosor de la capa de zinc es la misma, la durabilidad es la misma. La diferencia se da por medio de por base pues, de la química de la tina de zinc fundido y de la velocidad de galvanización en el molino donde se hace la galvanización. Entonces, por eso se produce de una u otra forma. Nosotros generalmente tratamos de especificar cero spangle o spangle minimizado, que se dice, donde los granitos se ven pequeños, más que todo por uniformidad del paquete. Pero si ustedes encuentran una de nuestros productos con capa de zinc regular, de spangle regular, perdón, puede pasar también y no tiene ningún problema, tiene la misma calidad y el mismo grosor, porque lo que importa o lo importante es el grosor de la capa de zinc. Otro material que se puede utilizar en lugar del acero galvanizado, que tiene muchísima más resistencia a la corrosión, es decir, no tiene, digamos, límite. Es una cosa que puede durar toda la vida, básicamente, es las láminas de aluminio. Las láminas de aluminio se utilizan cuando tenemos ambientes muy agresivos. Por ejemplo, usted está al lado del mar, usted necesita láminas de aluminio. O usted está en una zona industrial donde hay muchas calderas, chimeneas tirando humo todo el tiempo. Eso genera muchos contaminantes en el aire y con la humedad que tenemos nosotros, esos contaminantes sulfurosos y cosas así de quemado de combustibles forman ácidos sobre los techos. Entonces, si usted está en un ambiente muy agresivo y usted quiere que su techo le dure más tiempo o que no tenga que cambiarlo casi nunca, a usted le recomendamos entonces que utilice aluminio. El aluminio lo tenemos disponible solamente en calibre 20. El grosor tiene que ser mayor porque el aluminio es más suave, más flexible, entonces necesita mayor grosor para poder dar una resistencia similar a la del acero. El aluminio es un material muy noble, muy resistente a la corrosión, porque se autoprotege. Él como que crea su propia capa de galvanizado. Así como el acero tiene su galvanizado encima, el aluminio cuando se expone al ambiente, él genera su propia capa de protección y él mismo se protege. Entonces tenemos dos tipos de aluminio. El aluminio acabado natural, que es el que vemos aquí en el centro. Esa lámina azul o celeste que ven ahí es una protección que se trae para que el aluminio no se raye, porque como es suave se raya fácilmente. Y también lo tenemos disponible en color blanco, que acá a la mano derecha entonces le estamos quitando la lámina de plástico para que vean cómo se ve el color blanco acabado. Es muy bonito. Viene pintado solamente por un lado, por debajo no tiene pintura. Pero también es muy bonito para aplicaciones residenciales y comerciales. Y en este caso, ya les digo, zonas costeras de alta salinidad, el aluminio es la mejor opción. Aquí es lo más resistente. Yo he visto techos de aluminio de 25, 30 años y están como el primer día. Se tienden a manchar con el tiempo dependiendo de los contaminantes que hay en el ambiente. Sí tiene esa peculiaridad de aluminio que es muy reactivo con el ambiente, entonces se tiende a manchar y a tener ciertas coloraciones dependiendo de lo que hay en el ambiente. Pero estructuralmente hablando de perforaciones, ese tipo de cosas así, es muy poco probable que pase, salvo que haya algún tema mecánico, alguna piedra, alguna cosa así, que entonces hay que hacer alguna reparación puntual. Es una durabilidad de muchísimos años, como que dice de toda la vida. Continuando con los materiales, también tenemos otros colores tradicionales en los techos de acero galvanizado. Aquí volvemos a acero galvanizado. El rojo, por ejemplo, el tradicional, aparte del galvanizado sin pintura, que también lo hacemos para techo, para todos los techos, todas las corrugaciones, tenemos el rojo tradicional, este es el azul tradicional y tenemos también en verde y blanco, en los colores que llamamos tradicionales, rojo, azul, blanco y verde. Esto en calibre 26 y 24, el rojo, azul y blanco. Y los colores no tradicionales, que son muy bonitos, están muy de moda y han gustado muchísimo, tenemos diferentes opciones en calibre, solamente calibre 26. Estos colores son el terracota, que es este que está aquí en el centro, terracota liso o terracota brillo, y el terracota mate, que queda con una textura así como apariencia de teja de arcilla. Tenemos el color grafito, que es este chocolate oscuro que está aquí en el medio, y el grafito mate, que es el mismo color, pero igual con textura, rugosidad superficial para que se asemeje se ve como un poquito más envejecido y más bonito, no tiene brillo. Hay personas que les gusta el brillo, personas que no les gusta el brillo, entonces tenemos para ambos gustos. Y también tenemos la combinación de esos dos, que es el que llamamos terra antiguo. Como pueden ver ahí, tiene como unas vetas entre terracota y chocolate. ¿Sí? Eso lo que asemeja es un techo envejecido, así como las tejas con el tiempo que se van poniendo manchadas así de negro. Este techo ya lo trae. Tiene una triple capa de pintura en la parte de arriba, la base y 2 capas más de pintura para entonces simular ese efecto de teja.
Estos techos se usan más que todo en Tejagala, o mejor dicho, estos colores se usan más que todo en Tejagala, pero les quiero informar que ustedes pueden pedir su techo canal ancho o corrugación corriente en estos techos también. Están disponibles por pedido especial, no están en inventario en todas las tiendas, tiene que hacerlo bajo pedido, pero usted puede pedir esos techos muy fácilmente. Es un poquito más costoso que los otros porque estos colores son el mismo color arriba y abajo, es decir, que en el alero usted no va a ver un techo blanco por debajo, sino que se ve el techo del mismo color de la parte de arriba y queda muy bonito para, ya sea en canal ancho como estos que ven aquí, que es el F2, o en las Tejagala también, o hasta en CC, corrugación ondulada también se pueden hacer. Así que con confianza escriben al WhatsApp ahí, preguntan por eso y seguramente ahí les van a cotizar. Habíamos mencionado el tema del calibre, ya lo hemos hablado bastante, solamente quería anotarles aquí que el calibre es un término un poquito ambiguo, porque calibre puede depender, puede significar una cosa para un fabricante y puede significar otra cosa para otro fabricante. Nosotros especificamos nuestros espesores por espesores en milímetros. Por ejemplo, el calibre 26, 0.45 milímetros. El calibre 24, 0.55 milímetros y así sucesivamente. Tenemos calibres o espesores de material definidos y usted puede llegar y medir con un aparato ese espesor que nosotros estamos diciendo. Porque si yo le digo solamente, mi techo es calibre 26, entonces usted no sabe cuál es el espesor del techo. Usted va y lo mide, oye, esto mide .4. Ah, ese es mi calibre 26. Entonces, eso hay que tener cuidado con eso. Nosotros garantizamos el espesor en milímetros que ponemos en nuestras facturas. Aquí están los diferentes calibres estándares en nuestros techos. El calibre 26, 0.45, para aplicaciones residenciales en general. El calibre 24, que se tiende a utilizar en galeras, por el tema de que las carriolas a veces van un poquito más separadas por las distancias. Entonces necesita un techo más grueso para poder soportar lo que se camina y las cargas ahí arriba. No es por la durabilidad, acuérdense, es por la resistencia mecánica. Si queremos algo ya mucho más pesado, tenemos luces más grandes y todo lo demás, podemos irnos a calibre 22, que es 0.7. Y bueno, en el aluminio ofrecemos calibre 20, que es 0.80 milímetros. Pero acuérdense que el aluminio es más suave, así que no se pueden poner las carriolas muy separadas. El aluminio hay que ponerlo máximo 1 metro de separación. Y bueno, máxima durabilidad en áreas costeras, áreas agresivas, así en islas y todo lo demás. Es lo más recomendado. Recordemos entonces utilizar o verificar ese espesor en milímetros. Si usted quiere un espesor definido, yo quiero 0.55, el calibre 24, eso es lo que tienen que escoger. Algunos errores comunes al escoger los techos. A veces pensamos, como les dije hace un rato, que más grueso el techo es mejor, solamente si es por temas de carga, de peso que va a soportar el techo. Pero si es por tema de durabilidad, la durabilidad básicamente es la misma. O que la pintura sea superior o la capa de zinc sea superior y el grueso superior, entonces sí dura más, pero si no, es básicamente lo mismo. No podemos asumir que todo el mundo le ofrece los mismos materiales. Nosotros sí le podemos garantizar que estamos suministrando esos materiales que les estamos hablando aquí, porque lo verificamos y nosotros hacemos las pruebas aquí en la fábrica. Y no le vamos a dar ningún material menos de eso que estamos dando allí. No, a veces no le damos importancia a la capa de zinc. Es importante que sepan que aquí estamos garantizando esa capa de zinc que estamos hablando, la capa G60. A veces no se da importancia a la pintura. Esa pintura también la medimos y especificamos ciertas micras de pintura base y ciertas micras de pintura de acabado. Si alguien quiere algo de mayor durabilidad, se puede cotizar de manera especial. Ahí hay un mínimo porque son pedidos especiales y entonces se pone más capa de pintura. Hace poco hicimos un pedido con una capa de pintura en acero para una isla, por ejemplo, y entonces se trajo una cantidad de material para ese cliente en particular. Y bueno, no es nada recomendable utilizar material sin pintura en zonas de alta corrosión. O sea, si usamos una lámina de acero, digamos, liso, sin pintura, solo galvanizado, eso va a tener menos periodo de vida porque la salinidad o las condiciones ambientales van a atacar más rápido el zinc y va a atacar más rápido el acero. Así hay que tener cuidado con estos errores cometidos. Una palabrita sobre Super Zinc. Super Zinc es un techo de súper altas ventajas, sobre todo empezando por el mejor costo. O sea, tiene un precio mucho más bajo que el techo normal calibre 26. Es un calibre más delgado, ¿sí? Es un calibre más delgado, pero le ponemos básicamente la misma capa de zinc y la capa de pintura. Lo tenemos disponible en galvanizado y en rojo. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es disminuyendo el grueso del acero, que al final eso es lo que cuesta más, y dándoles una opción de mejor costo y mayor ahorro para ustedes. Es un techo que si bien dice su nombre, Super Zinc, es porque tiene mayor resistencia mecánica. Ese videito que pueden ver allí, ven cómo se comporta como si fuera un spring. Él no pierde su forma porque el acero del que está hecho es más duro, es más resistente que el acero tradicional. En el acero tradicional son 30.000 libras por pulgada cuadrada, por ejemplo, de resistencia a la cedencia, a la fluencia que se conoce.
Y en el caso de Super Zinc usamos acero de 80 KSI, o sea, casi el triple de resistencia del acero. Como se hace más delgado, se necesita esa mayor resistencia. Y entonces también nosotros lo ofrecemos más económico porque es más delgado. Aproximadamente 0.25 el espesor de milímetros en el caso del galvanizado y 0.30 en el caso del rojo. Tenemos inventario en la mayoría de las tiendas de Super Zinc. Usted puede llegar, si necesita un zinc para algo económico, para un cierre de una pared o una división que quiere hacer, el Super Zinc es su mejor opción. Se comporta exactamente igual en durabilidad o muy similar, dependiendo de las condiciones del ambiente, acuérdense siempre, a la lámina galvanizada o la lámina prepintada y esmaltada. Así que una excelente opción. Ahí está el precio actual, este precio actual hoy el 12 de mayo de 2023. Entonces, haciendo un resumen, un pequeño resumen de los diferentes, de lo que tenemos disponible en las tiendas para ustedes, porque acuérdense que les dije hace un rato, las carriolas las tenemos disponibles. Asimismo, en techos tenemos disponibilidad en estos largos de todos estos diferentes opciones de techo. Por ejemplo, en Super Zinc galvanizado tenemos desde 8 hasta 14 y desde 16 hasta 22 pies de largo disponible en inventario. El Super Zinc, ese es el Super Zinc CC, o sea, el ondulado. Tenemos Super Zinc galvanizado F3 también, o sea, canal ancha y Super Zinc también, en 12, 14, 16 y 18 pies. Siempre consulten con la sucursal antes porque puede ser que alguna no tenga todos los tamaños. Esto es algo bien selectivo. También tenemos rojo en estos tamaños 10, 12 y de 16 hasta 20 pies en Super Zinc rojo. Y en los calibres tradicionales de galvanizado 26 en todos los calibres, en todos los largos, perdón, el galvanizado 26 F2 desde 10 hasta 22, solamente no se tiene el 15 pies, y en rojo sí tenemos de 15 pies desde 10 pies hasta 24, y en el corrugación ondulado y en F2 desde 10 pies hasta 22. Casi que tenemos de todo. Y en F3 algunos menos cantidad porque es un poquito menos común utilizarlo. Pero ahí pueden ver que tenemos prácticamente de todo lo que se necesita para tener un techo, para cerrar una casa, una habitación, una remodelación. Está disponible de entrega inmediata en nuestras tiendas. Aquí hay la serie de atributos que hemos visto hasta ahora. Están aquí como quien dice resumidos, la corrugación, el material que si es galvanizado, aluminio o prepintado, los diferentes colores, los diferentes calibres, desde el 26, o mejor dicho, desde el Super Zinc hasta el 20, y la disponibilidad. La mayoría de lo que vieron anteriormente está en inventario. Si usted quiere un color especial en F3, yo quiero terramate en F3, muy bonito, o yo quiero terra antiguo en F2, todo eso se puede hacer, solamente que entonces con un pedido especial, con unos cuantos días de fabricación, porque tenemos que montar el rollo, corrugarlo y prepararlo entonces a los largos específicos que necesita. También, si usted necesita un tamaño especial que no está en la tienda, se hace por pedido especial. Eso se hace en algunos casos. Demora un poquito más, obviamente. Para eso tenemos los tamaños estándar en las tiendas, de 2 en 2 pies, o sea, hay un poquito de incremento. Pero si usted necesita un largo especial único, entonces se fabrica a la medida. Y tenemos ese servicio disponible en todas las tiendas. Vamos a nuestra encuesta número 2, Natalie. Así es, ingeniero. Vamos a nuestra encuesta número 2. Que dice, entre las ventajas del Super Zinc tenemos mejor costo, durabilidad gracias a la capa galvanizada, acero de alta resistencia mecánica y todas las anteriores. Vamos a ver qué nos dicen nuestros participantes. Vamos a ver. Van súper rápido, nos alegra mucho. Vamos bien. Les recordamos que esta capacitación está siendo grabada para que puedan tener todo este material de apoyo, ya sea para sus proyectos o también que les sirva de apoyo para la prueba de conocimiento para obtener el certificado de participación. Y por favor, recuerden todas sus consultas, preguntas, dudas en la sección de preguntas y respuestas. Vamos a darle unos segunditos más para que terminen de votar. Ventaja del Super Zinc. Muy bien, muy bien. Listos. Vamos a darle finalizada la votación y compartir los resultados. Ingeniero, 73%, todas las anteriores.
Esa es la respuesta correcta, porque el Super Zinc definitivamente tiene mejor costo que de todos los techos. Es el Super Zinc, tanto en galvanizado como en rojo. Tiene el mejor precio de todos. Y bueno, tiene las mismas características de un techo 26, por ejemplo, en cuanto a galvanización, en cuanto a pintura, el tema del techo rojo, al compararlo, es básicamente lo mismo. Lo único que tiene es el acero base más delgado, pero es un acero de alta resistencia que también es una ventaja porque le da esa flexibilidad, esa dureza mayor a cualquier golpe, a cualquier cosa. Un techo de Super Zinc que se hunde en la parte de arriba, por ejemplo, uno no puede sacar ese golpe fácilmente sin que se raje el material o sin que se rompa el techo. Un material de mucha alta resistencia. Muchas gracias por su participación en esta segunda encuesta. Y vamos a continuar con nuestro siguiente tema. Ahora ya hablamos de las carriolas, hablamos de los techos de zinc, diferentes tipos, cómo seleccionarlos, diferentes atributos, diferentes propiedades. Ahora vamos a ver de los componentes o accesorios adicionales que siempre va a llevar un techo. Y algo que tenemos muy en mente, muy claro nosotros acá en el grupo Hopsa, es que tenemos que tener para ustedes todos los accesorios del techo, porque no solamente carriolas y techo, o carriolas y zinc, hay que poner caballete, como pueden ver aquí, hay que poner canales, hay que poner fascias, hay que poner todo un montón de flashings, hay que poner un montón de accesorios adicionales para que el techo quede de la mejor manera posible. Hay un elemento bien bonito que aquí no está mencionado, no está mostrado, pero en el borde del techo de acá, por ejemplo, en el borde de la lámina, que la lámina siempre se ve delgadita, tenemos un accesorio que se llama canal de inicio lateral, que es como si fuera una moldura que se mete de lado y le da línea al techo, le da vistosidad, le da volumen al techo, es muy bonito. Tenemos todos esos accesorios disponibles en inventario para ser utilizados. Entonces, vamos a mencionar algunos de los principales componentes. Aquí pueden ver también el tema de las carriolas, en un tema de una instalación. Aquí arriba va a ir el caballete. Cuando pongamos la lámina de zinc, acá en el borde es probable que queramos poner una canal. Tenemos canales estándares disponibles para entrega inmediata también. O si quieren una canal especial, entonces se manda a fabricar. En estos casos, acuérdense siempre que esos accesorios, por lo menos la canal, hay que ponerla antes de poner el techo, o preferiblemente junto con el techo. Hay que tenerla ahí casi lista. Si es de las estándares que vendemos en las tiendas, se puede poner después. Pero si es una canal especial que lleva aleta y todo lo demás, entonces hay que ponerla antes de poner la lámina para después no tener que levantar la lámina del borde y meterla al canal. Pero bueno, son detallitos para que hay que tener en cuenta. Si lo vamos a hacer, hacerlo de una vez es más conveniente. Algunos de los accesorios más importantes tenemos los caballetes. Este es el caballete que se utiliza con el techo ondulado, ondulado, corrugación ondulada. Ya sea tenemos disponible en galvanizado y en rojo para entrega inmediata. Estos son los caballetes que se utilizan con la tejagala. Aquí los mostramos también para que los conozcan. Y acá tenemos, por ejemplo, los flashing. El flashing es un accesorio que se le conoce como solapa también, que se utiliza cuando se necesita pegar el techo contra una pared, para que el agua de lluvia no se meta ahí entre la pared y el techo, ¿no? Ese es el flashing. Lo más recomendable es cortar la pared, el repello de la pared y meterlo aquí, y después ponerle un sellador allí para que el agua no tenga manera de meterse por ahí. Es bien importante, porque si no va a tener filtración de agua por la pared, en la parte de adentro. Las canales estándares que tenemos en las tiendas también disponibles, en 10 y 20 pies de largo, es para un uso residencial liviano. Un techo de aproximadamente 100 metros cuadrados puede funcionar perfectamente con estas canales estándares. Tenemos disponibles en las tiendas la canal, que es muy económica, en la sección de 10 y de 20 pies, y tenemos todos los accesorios disponibles para instalarla. El ganchito de acero galvanizado que se usa para guindar la canal por la parte de arriba. Esto no lleva solapa sobre la carriola, sino que se guinda la canal para recoger el agua allí. Tenemos secciones con el tubito de la bajante ya para que quede listo ahí, nada más es cuestión de remacharlo con la canal y que quede en la posición, se pone en la posición donde se va a poner el tubo de drenaje. Las escuadras, en caso que haga alguna esquina del techo, la escuadra interna y la escuadra externa, si una esquina que da para afuera o una esquina que da para adentro. Tenemos los dos tipos de escuadras listos para entrega en las tiendas y las tapas de la canal para darle el acabado apropiado, ¿no? En caso que no vaya a chorrear la canal directamente. Estas canales son estándares, importante que el instalador tiene que darle la caída, un poquito de caída a la canal, 1%, 2% suficiente para que el agua escurra sin problema. Pero eso sí, el techo no puede ser demasiado grande. Estamos hablando de un techo de 100 metros cuadrados, es bastante techo también. Así que por una casa de 200 metros cuadrados, una casa grande, 100 metros para cada lado, está perfecto, funciona esta canal sin ningún problema. Lo que hay que tener cuidado con estas canales, que son relativamente pequeñas, es que, número uno, no se le llenen de hojas, porque si se llenan de hojas se tapa la bajante fácilmente. Y esto no pasa con esta canal, pasa con todas las canales. Y que hay que instalarla con pendiente.
Pasa con el tiempo que la canal, vamos a decir, empieza a acumular hojas o se llena de tierra y no se limpia, entonces la canal empieza a hundirse un poco y ahí se le acumula el agua. Donde se le acumula el agua, ahí puede haber problemas de corrosión. Pero si usted está pendiente que la canal se mantenga nivelada con el agua corriendo, y eso nada más cuestión de subirse y mirarlo de vez en cuando, si el agua se mantiene corriendo, esa canal le va a durar muchos años sin ningún problema. Vamos a ver otros accesorios, los aislantes reflectivos que van debajo del techo de zinc. Los techos de zinc son láminas de metal, como hemos hablado, y obviamente con los calores y el sol que está cada vez más fuerte, se calienta bastante y recomendamos como mínimo poner debajo de la lámina de zinc lo que es un aislamiento reflectivo. El aislamiento reflectivo tiene dos componentes de aislante. Un aislante reflectivo que refleja la radiación solar y la mantiene fuera. Por eso tiene esa capa de aluminio, que es como aluminio bien brillante, como si fuera papel aluminio brillante, más brillante que el papel aluminio. Y tiene esta capa de, en este caso es polietileno, espuma de polietileno o burbujas de aire que permiten mantener esa separación. El aire es el mejor aislante que existe. Y si mantenemos esa separación entre la parte caliente de afuera y la parte de adentro que queremos mantener más fresca, esa capa de aire le da ese aislante en el aislante reflectivo. Es un aislamiento bastante económico, se puede utilizar debajo de la lámina de zinc específicamente, es lo más recomendable, y ya con el cielo raso que usted ponga abajo, eso le da bastante más fresco que si no pone nada en la parte de arriba. Es importante tenerlo allí. Vamos a entrar ahora en un tema muy interesante, cómo calcular rápidamente, cómo hacer cálculos, digamos, básicos de los techos de zinc que yo quiero o que necesito para mi casa o para el cuarto o la cuestión que estoy remodelando. Lo primero, si ya es un techo existente, es calcular o contar las diferentes láminas que tenemos ahí disponibles. ¿Cuántas láminas necesito y de qué largo? Esa manera, si es reemplazo, hay que subirse y medirlo, con mucho cuidado solamente. Pero generalmente también tenemos otra opción, que es cuando usted va a hacer un techo nuevo, ya sea que va a tener un plano o va a construir algo. Entonces hay que calcular la cantidad de láminas que se necesitan. Básicamente es medir el largo total del techo, en este caso estos 12 metros que están aquí, y como cada lámina mide 1 metro de ancho o cubre 1 metro de ancho, entonces usted va a necesitar 12 láminas de ese lado y 12 láminas del otro lado. Y lo segundo es verificar en el plano o físicamente, si ya está construido, el largo de la lámina de cada lado, para tener las láminas completas. Muy conveniente es utilizar láminas de tamaño estándar para no tener que esperar unos cuantos días a que le hagamos la lámina de tamaño especial. Y en este caso, por ejemplo, para este lado, que son 23 pies, usted puede usar una lámina de 14 pies más una lámina de 12 pies con un traslape de 2 o 3 pies en medio que se mete por debajo. Eso ayuda para que el agua no se meta y usted puede sacar su techo muy rápidamente sin tener que esperar algunos días adicionales. En estos casos, con las lluvias tan cercanas como están, es mejor andar un poquito rápido y que no se nos meta el agua cuando estamos cambiando el techo o terminando nuestra construcción. Igual del otro lado, que son, vamos a decir, 8 metros, 26 pies, puede usar dos láminas de 14 con un traslape de 2 pies. Eso le funciona perfectamente. Más que todo por la conveniencia de no tener que esperar unos días adicionales, usted puede ir a las tiendas y comprar la lámina que necesita inmediatamente, llevársela e instalarla el mismo día. Una pequeña palabrita sobre las pendientes. Las pendientes del techo es algo que a veces no tomamos en cuenta, pero es importante que el techo tenga una pendiente mínima. Nosotros recomendamos un mínimo de 15% de pendiente, que equivale a 8.5 grados. ¿No? En grados es muy difícil de medirlo. No traten, olvídense de grados, no traten de medirlo en grados, sino en porcentaje. Los porcentajes es lo más sencillo. 15% de pendiente significa, en este ejemplo que está aquí, que esta altura H, si el ancho A fuera 1 metro de ancho, si fuera 1 metro de ancho, este alto H tendría 15 centímetros. Eso es básicamente lo que significa 15% de pendiente. Y vamos a ver un ejemplo de cómo se calcula una lámina para un tamaño real. Suponiendo que aquí tenemos un ancho A de 5.5 metros, ¿sí? En este cuarto, digamos así, queremos saber cuánto es el largo de la lámina de acá arriba que necesitamos, con una pendiente de 20%. Yo escogí 20%, quiero que se vea bien. La pendiente básicamente lo que le va a dar es la vistosidad o no del techo, de que se vea. Una pendiente de menos de 10% no se ve el techo, de 15 hacia arriba se ve el techo dependiendo del diseño de la casa. Entonces, por ejemplo, utilizando esta fórmula que está aquí, que es muy sencilla, 5.5 metros por 1.02 nos da que la longitud de la lámina es 5.78 metros. Y el alto que va a subir en la pared del centro aquí, digamos así, va a ser 1.10 metros al multiplicar 5.5 por 0.20, que es lo que sube el techo en el centro, ¿no?
Esa es una altura bastante razonable para un techo de 20%, que es un techo de muy buena caída, de muy buena pendiente para desalojar el agua lo más rápido posible. Algunos errores comunes que hay que evitar al calcular el techo. Usar la pendiente muy baja es peligroso, puede tener problemas de filtraciones. Poner las carriolas muy separadas, recomendamos nosotros a 1 metro de distancia, siempre la carriola, la distancia de 1 metro. No incluir los accesorios, si se le queda el caballete, no lo compró a tiempo, va a tener un problema ahí porque va a tener que andar tapando esa parte de arriba, siempre incluir los accesorios en el techo, tornillos y todo lo demás. Recuerden que las láminas tienen 1 metro de ancho, así que es fácil de calcular. Y considerar también el traslape, en el caso que va a ser un traslape de 2 láminas más cortas, incluir ese traslape de 2 o 3 pies es más que suficiente. Vamos con nuestra encuesta número 3. Natalie. Así es, ingeniero, vamos con nuestra encuesta número 3, que dice: la pendiente mínima recomendada en techos es de el 10, el 11, el 13 o el 15. Nos alegra muchísimo que van súper rápido. Están fresquitos, lo acaba de decir el ingeniero. La pendiente mínima recomendada para techos es... Gracias por los que nos están chateando también la respuesta. Ya casi, vamos a darle finalizada la votación. ¿Listos? Y vamos a compartir los resultados. El 68% nos dice que el 15%, pero ahí hay unas dudas entre un 10, ingeniero. Hay 24% que nos dice que un 10. Cuéntenos, yo creo que a algunos les experiencia. gusta el 10%. Está muy de moda utilizar techos de baja pendiente. Nosotros recomendamos 15% en adelante para techos de zinc. Se puede usar 10, pero hay que extremar las precauciones de tema de aumentar los traslapes, asegurar bien la separación de las carriolas, que no vayan a ser muy anchas, porque cuando tiene una separación muy ancha con 10% se puede hundir el techo y se puede acumular el agua. Hay que tener cuidado ahí también. También depende un poco de los gustos de esta respuesta, pero nosotros recomendamos 15% mínimo de separación, o perdón, de pendiente para el techo. Muchas gracias a todos por participar en esta tercera encuesta. Ahora vamos a hablar un poquito de instalación. Lo primero, cuando vamos a instalar un techo, si lo va a hacer usted mismo o si lo va a hacer un contratista, por favor, seguridad. Los trabajos de techo, instalación de techo implican temas de altura, en los cuales tenemos que estar protegidos para no evitar caídas y utilizar las herramientas y el equipo de protección personal y las herramientas apropiadas para la instalación. Eso es lo más importante. En el tema de protección contra caídas es muy importante tener puntos de anclaje seguros, en donde yo pueda amarrar una línea de vida o una soga para evitar cualquier caída y cualquier problema, sobre todo en alturas mayores, ¿no? En tema de galeras y así por el estilo. En las casas también es posible caerse, hay que tener cuidado, pero es un poquito más difícil tener puntos de anclaje a ese nivel. Sin embargo, siempre, por favor, tener mucha precaución con los temas de seguridad. La separación de las carriolas, como ya la habíamos mencionado anteriormente, se recomendamos 1 metro de distancia, puede ser un poquito menos, 90 centímetros, un poquito más, 1,10, pero la separación promedio para una residencia, aplicación sencilla, áreas, tamaño normales, 1 metro de separación es perfecto. Se recomienda siempre empezar a instalar las carriolas desde el borde exterior de la viga, o sea, desde el alero, y el sobrante que queda acá arriba se tapa con el caballete. Si queda una abertura muy grande, habría que poner otra carriola pegada allí para entonces poner el caballete a la distancia mínima. El caballete tiene, el que es así corrugado, doblado, con los saques y todo, tiene 24 pulgadas, 60 centímetros, un poquito menos, como 50 centímetros se necesita máximo de separación entre las carriolas en la parte superior. La instalación del aislante se hace después que se colocan las carriolas, se extiende y se colocan con tornillos especiales, con tornillos que tengan arandelas en la parte de arriba para que quede estirado, hay que templarlo un poquito y aprobarlo y colocarlo con tornillos. Por ejemplo, aquí está poniendo número 12 de 3/4, no se necesita un tornillo largo, sino un tornillo pequeñito para colocar los aislantes reflectivos. Muy importante en las láminas de techo, en las láminas de zinc, cuando estamos manipulándolas en campo, en el proyecto,
si no las vamos a utilizar inmediatamente, es muy recomendable taparlas o mantenerlas bajo techo para evitar que se acumule el agua en medio de las láminas de zinc. El agua, cuando se acumula en medio de las láminas de zinc, puede crear un problema de corrosión prematura porque no está correctamente estivado el material en campo. Si va a estar mucho tiempo, súper recomendable ponerle una lona y ponerle inclinación para que el agua evacúe y no se acumule el agua ahí. Y el transporte de las láminas para evitar que se doblen o que algún daño, siempre transportarlas en posición vertical. La colocación de las láminas se hace, digamos, de la lámina que está a la derecha se pone primero y la lámina que está a la izquierda. En el caso de esta F2 se pone encima porque la F2 y la F3 tienen una corrugación que se llama corrugación capilar ahí en el bordecito, donde el agujerito ese tiene que quedar por la parte de abajo. Acá se ve un poquito mejor en la F3. ¿Sí? Si ven en la parte de abajo, esto tiene como una ondulación adicional ahí en la esquina. Esa ondulación crea como un agujero allí y evita que el agua que está en la parte de afuera, se meta por allí. Esa parte es importante hacerlo de esa manera para que no haya intrusión de agua por debajo del techo. Un tema de succión de agua, el tema de capilaridad es un poquito difícil en las láminas, en los espacios pequeños sobre todo. Utilizar los tornillos correctos, apretar los tornillos de forma correcta, no sobreapretar el tornillo, porque si sobreapretamos el tornillo, vamos seguramente a deteriorar el caucho o el sello de protección, que es lo que evita que el agua se meta a través del agujero del tornillo. ¿Sí? Es muy importante colocar el tornillo de manera correcta, no dejarlo flojo o separado, porque no va a proteger el sello, sino dejarlo templadito ahí, apretado contra la superficie. Muy importante utilizar atornilladores correctos, ahorita lo vamos a ver, y utilizar en este caso pueden ser tornillos número 14 de 1,5 o 2 pulgadas, dependiendo de la corrugación que estén utilizando. Aquí hay una distribución aproximada de cómo van los tornillos en el borde de la lámina, más que todo, que es donde tiene que estar más seguro, por tema de que el viento se lo pueda levantar. En total, en promedio, estamos recomendando entre 5 a 7 tornillos por metro cuadrado, dependiendo de la separación de las carriolas y de qué tan grande es el techo, ¿no? Pero entre 5 y 7 tornillos por metro cuadrado es suficiente. En los bordes recomendamos mayor cantidad, por ejemplo, estos 5 que están aquí en el tema ondulado, y hacia arriba ya se pueden poner 2 o 3 en cada carriola, dependiendo, y lo pueden ir intercalando. Lo que les comentaba hace un rato, el atornillador o el equipo para poner los tornillos, es recomendable que sea con regulación de velocidad o con velocidad variable. Lo que es un atornillador que usted con el botón le va dando la velocidad que quiere ir atornillando. Porque si utiliza uno que no tenga velocidad variable, sino que sea directo, como quien dice, entonces usted no va a poder parar o controlar la presión con la que va a meter el tornillo sobre la lámina de techo. Y puede terminar entonces apretando demasiado los tornillos. Es importante entonces no utilizar taladros de impacto tampoco, no es recomendable, sino un atornillador con velocidad variable o un drill, digamos, un taladro con velocidad variable. Muy importante la instalación del techo de zinc, después que colocamos los tornillos, hay que limpiar inmediatamente. Terminamos de ir colocando tornillos, estamos terminando esa parte, agarramos una escoba o si quieren una manguera y manguereamos todo, barremos todo para evitar que queden partículas de los tornillos, de las carriolas y de cualquier cosa que hemos usado ahí arriba, queden sobre el techo. Si esas partículas quedan allí, puede originar problemas de corrosión prematura, como estas que pueden ver aquí, donde esas partículas del techo, ya sea que cortaron el techo con flexible o quedaron virutas de los tornillos, que sacan los tornillos de la carriola y del techo, si esas partículas quedan allí y no se barre el techo, esas partículas se van a oxidar encima del techo. Son partículas muy pequeñas, por eso se tienden a oxidar muy rápido. Y entonces va a parecer que el techo se está corroyendo, pero en realidad el techo no se está oxidando, sino que son esas partículas, esa basura que quedó en la parte superior del techo. Muy importante, ese tema es súper importante. Para el corte de las láminas recomendamos utilizar tijeras de corte apropiadas que cortan el frío y no flexibles, porque los flexibles cortan en caliente. Y al cortar en caliente deterioran la capa, queman la capa de zinc y la capa de pintura que tiene la lámina de techo. Así que bien importante esa parte, utilizar tijeras de corte en frío para cortar los bordes. En el caso que haya que cortar un borde, recortar algo aquí, algo allá, siempre recomendamos utilizar tijeras para corte en frío y no flexible. La instalación del caballete ya se pone al final básicamente. Tenemos 3 o 4 tipos diferentes. El caballete liso, que es solamente la lámina y que se forma en sitio. La persona que está instalando lo dobla y lo va llevando ahí a poner los tornillos.
Tenemos el caballete que viene troquelado en corrugación para techos F2 y F3, que viene en 4 pies de largo, y el caballete también formado, pero sin los troqueles, sin los cortes, que se utiliza para el techo ondulado. Este viene en 8 pies de largo. Eso se pueden comprar ya igualitos, del mismo color del techo, y se colocan de una manera bien práctica y bien rápida. Aquí pueden ver cómo es la aplicación del techo, del caballete del techo F2 y el caballete liso en una parte de arriba. Y ahí, bueno, tenemos las dos opciones de caballete galvanizado y rojo para un techo. Esos están disponibles en inventario. Ahí está la colocación del caballete en la parte de arriba, cómo tiene esos cortes para que la perforación coincida directamente con las venas y quede más protegida la parte de arriba, no queden esos agujeros tan grandes que se puedan meter las alimañas. Entonces, un pequeño resumen de la instalación. Ahí pueden ver un techo terminado, color rojo ondulado. Se colocan las láminas, recordando ese traslape mínimo de un pie o 30 centímetros. Siempre va debajo la lámina que tiene la corrugación anticapilar, en el caso que estén usando canal ancho, F2 o F3. La que va por arriba es la que no tiene la corrugación, la parte lisa. Los tornillos del techo se deben apretar de manera uniforme, no sobreapretarlos, no excederlos. 5 a 7 tornillos por metro cuadrado es suficiente. Y muy importante, muy importante, es lo último, pero es lo más importante, terminar con la limpieza del techo el mismo día que se termina. Si se deja para el día siguiente ya puede haber problemas de corrosión, porque esas partículas se oxidan muy rápidamente. Así que es importante limpiar el mismo día. Puntos muy importantes a evitar: no dejar las láminas hacia la intemperie abiertas, porque el agua se va a meter por las láminas y van a tener problemas de manchas y de corrosión prematura. Si van a tener las láminas hacia el ambiente, hay que taparlas con algo para que el agua, por lo menos el agua directa de lluvia, no se meta. Puede haber problemas todavía de condensación, o si la lona está rota se va a meter, hay que tener cuidado, pero no dejarlas hacia la intemperie por mucho tiempo, porque va a tener un problema. Y esa agua que se mete entre las láminas no sale, esa agua no sale de ahí por sí sola, aunque le pegue el sol más caliente que exista, esa agua que está en medio de las láminas no sale. Ahí va a estar, siempre que usted levante la lámina, va a estar mojada. Se va a dar cuenta de una vez. Otros puntos importantes a evitar, en este caso, el almacenamiento también. En el caso de las láminas de aluminio es más, digamos, más rápido el manchado de las láminas. Usted lleva las láminas, las deja a la intemperie, les cayó el agua, se pueden manchar. En el caso del aluminio es solamente estético, pero no queremos tener ese problema de tener una lámina manchada. En el caso de galvanizado y de prepintado sí demora un poquito más en suceder. Igual, mire cómo las láminas, si son galvanizadas sin pintura, por ejemplo, y el agua se acumuló en medio de las láminas, cuando las quiten pueden tener ese tipo de manchas blancas. Eso es que el agua estuvo acumulada entre las láminas más tiempo del que se debería tener. Y los puntos importantes también a evitar, el tema de los residuos, sobre todo cuando hay cortes con flexible, quedan ese polvillo así, con la humedad se oxida rápidamente. Pero también estos son virutas, estas son pequeñas virutas de tornillos que quedan encima de la lámina y se oxidan después. Entonces es importante limpiar eso muy bien al terminar el techo, para que el techo tenga su periodo de vida correcto. Algunos tips claves de instalación para ir resumiendo: separación recomendada de carriolas 1 metro, pendiente mínima de 15%. La parte de arriba de las carriolas, muy importante, que las carriolas estén niveladas, porque hay veces que el soldador más o menos le falló ahí, entonces una carriola queda más arriba que la otra y entonces el techo no va a apoyar bien, el techo se puede hundir. Hay que asegurar que toda la parte de arriba de las carriolas queden niveladas. Se tira un hilo y se verifica esa parte ahí. Evitar el corte con disco abrasivo, con flexible. Recomendamos no hacerlo, sino cortar con tijeras. El tornillo recomendado, el número 14 por 1,5 o 2 pulgadas, con arandela y sello metálico. Necesitan de 5 a 7 tornillos por metro cuadrado. Utilizar un atornillador con velocidad variable. Utilizar láminas medida estándar para velocidad y para tener más holgura en las medidas, porque si el techo quedó un poquito más largo, un poquito más corto, con las láminas traslapadas entre ellos, usted puede ajustar ese largo total. Si usted mandó a hacer la lámina de un largo específico, 26 pies, 3,5 pulgadas, y entonces quedó el techo más corto, o en físico quedó más largo, más corto, entonces va a tener un problema, o cortarla o le va a quedar un hueco en la parte de arriba. Así que a veces el traslape es conveniente porque usted ajusta el largo total del techo. Ese mínimo de traslape es 1 pie, no pongan menos de 1 pie, 2 está perfecto. Y utilizar caballetes formados en la parte de arriba. Siempre ese caballete con el saque queda mucho más bonito que el caballete liso, que es más difícil de formar en sitio. Vamos a nuestra última encuesta del día. Natalia. Así es, ingeniero. Vamos con nuestra última encuesta del día de hoy, que dice así: puntos importantes a evitar durante la instalación de un techo de zinc. Dejar residuos de corte de láminas,
Sobre apretar los tornillos, instalar sobre carriolas que no se encuentren a nivel o todas las anteriores. Ay, aquí estamos súper bien, ingeniero. Nos alegra mucho. Vamos bien, vamos bien. Esperemos que Súper no se bien. nos desvíen. Hay que leer bien todas las opciones antes de responder. A veces Exacto. Recuerden, vemos la hay primera y que esto está ventajas. bien, sí, esta es. Sí. Excelente. ¿Listos? Casi estamos listos. Creo que sí. Vamos a darle finalizada la votación y compartir los resultados. El 96%, todas las anteriores. En este caso todas las respuestas eran correctas, pero bueno, Correcto. la última era la mejor porque realmente necesitamos tener en cuenta todos esos puntos durante la instalación del techo. No sobreapretar los tornillos, no dejar residuos, las carreras estén a nivel, todas las anteriores eran importantes. Muchas gracias por su participación en esta última encuesta. Y ya para cerrar nuestra presentación del día de hoy, vamos con mantenimiento preventivo. El mantenimiento es muy importante porque tenemos que darle esa durabilidad que se espera del techo, acompañarlo de ese mantenimiento. Entonces, para el mantenimiento preventivo, como ya hablamos, los recubrimientos metálicos, el zinc es un recubrimiento metálico que protege contra la corrosión. La pintura que se pone encima del techo también es un recubrimiento metálico y esas dos cosas alargan la vida del acero. Pero es muy importante hacer inspecciones regulares cada 6 meses, mínimo cada 6 meses. Hay que subir a alguien al techo y verificar que todo esté en orden allá arriba, porque de un momento dado, por lo menos como le decía hace un rato, una canal puede empezar a acumular tierra en un punto y ustedes ven y pasan por ahí y ven en la canal que le están saliendo plantitas en la parte de arriba porque está llena de tierra y entonces cayó una semillita ahí y empiezan a salir monte, como quien dice en el techo. No queremos que eso pase. Queremos limpiar, mantener nuestros techos limpios, que no se acumule tierra porque eso deteriora y le disminuye la vida útil. Para eso entonces lavamos, limpiamos y eliminamos todas esas cosas, esos contaminantes que se acumulan. Las hojas se acumulan muchísimo. Ahora en el que estamos terminando la etapa de estación seca, se acumularon muchas hojas. Antes que empiecen a llover, por favor, vayan y revisen su canal. En cualquier momento cae un aguacero de mayo fuerte y van a tener esas canales tapadas y empiezan a desbordarse las canales. Se van a acordar de mí. Revisen eso en este momento, que es un momento muy importante. Ya nos estaba avisando que vienen las lluvias y hay que revisar esas canales cómo están antes de que caigan. Esa inspección, dijimos, mínimo, recomendable cada 6 meses, mínimo una vez al año, por el tema de acumulación. Si el techo no acumula mucha tierra, muchas hojas, entonces, bueno, una vez al año es suficiente. Pero ustedes se van dando cuenta dependiendo de la ubicación, de qué tantos árboles hay cerca y todo lo demás. Y el procedimiento de mantenimiento es esa revisión, limpieza de hojas, quitar la tierra, lo acumulado, revisar, apretar los tornillos que pueden estar flojos, eliminar óxidos, si hay puntos de óxido, limpiar y dar algún tipo de pintura anticorrosiva, ya sea anticorrosivo a los tornillos o a las zonas afectadas. Y en el caso que haya algún tema de filtración ya, podemos aplicar impermeabilizante específicamente en un punto dado, ¿no? O en todo el techo si el problema ya es algo muy extendido. Para lograr todo esto tenemos una gran cantidad de productos que pueden acercarse a nuestras tiendas y preguntarle a los asesores de ventas correspondientes tipos de pintura, ¿sí? Para los techos, o digamos 3. El minio o el primer, ese es el primario, el trabajo de él es aumentarle la resistencia a la corrosión. Esa es una pintura que aumenta, que le da protección contra la corrosión, pero que generalmente no tienen acabados muy bonitos, sino que son bases de protección. Eso es lo principal. Y tenemos otro tipo de pintura que son los esmaltes, lo que dan colores y acabados ya sean más brillantes o más bonitos. Esos dos tipos son básicos. El tercer tipo de pintura son los impermeabilizantes que se utilizan entonces cuando ya tenemos problemas de goteras o que queremos proteger algunas áreas específicamente para que no haya filtración. Entonces son esos 3 tipos de pintura. Dependiendo de la condición del techo en particular, usted va a usar 1, 2 o los 3 tipos de pintura para máxima protección y máximo mantenimiento. Un pequeño resumen de las cosas que digamos que son muy importantes a llevarnos el día de hoy. La capa de zinc, la capa galvánica es un factor muy importante o el más importante tal vez para la durabilidad de los techos. Nosotros utilizamos techos G60 o capa de zinc, perdón, G60 y la garantizamos en todos nuestros techos. Ahí hay otros atributos que hay que escoger, el tipo de corrugación, el color, el calibre, todo eso también, para la selección de los techos.
A la hora de calcular la cantidad de láminas, es muy importante verificar las medidas en campo y asegurarse de que estén tomando las medidas correctas. Las láminas cubren 1 metro de ancho. Tenemos recomendado 1 metro de separación entre carriolas y un traslape mínimo de 1 pie. Un poquito más siempre es mejor. Pendiente mínima recomendada 15%. Y utilizar el material que está disponible estándar en nuestras tiendas le va a asegurar mayor rapidez en la terminación de su proyecto. También debemos evitar almacenar las láminas a la intemperie por prolongados periodos de tiempo. Hay que tratar de tenerlo cubierto bajo techo para que el agua no se acumule entre las láminas. Fíjense que no es que el techo no esté preparado para recibir el agua. Claro que cuando le cae la lluvia, el agua cae y se va. Pero si cae la lluvia y la lámina está expuesta a la intemperie o el bulto de lámina está en intemperies, el agua se mete entre las láminas. Eso no lo podemos evitar. Créanme que no lo podemos evitar. A menos que lo tapemos o lo tengamos bajo techo. No deben cortarse las láminas, o no recomendamos cortar las láminas con flexible, porque eso, además de que quema la capa de zinc y pintura, entonces le esparce una gran cantidad de contaminantes de óxido que va a generar óxido después en otros puntos. Y por último, cuando terminan de instalar el techo, siempre asegúrense que limpien el techo, lo barran o lo mangueren para que se vayan todas esas pequeñas partículas que siempre van a salir, las virutas de los tornillos y todas esas cosas siempre van a salir cuando se instala un techo. Así que hay que limpiarlo sí o sí. Muy bien, vamos al periodo entonces de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias por su atención hasta ahora. Los que nos van a acompañar las preguntas y respuestas, bienvenidos. Gracias, ingeniero. Sí, antes de empezar la sección de preguntas y respuestas, queremos recordarle que esta capacitación está siendo grabada. Se les enviará a su correo, ya sea para que la tengan de información como apoyo, en una prueba de certificación para obtener, valga la redundancia, el certificado que estaremos dando por esta capacitación, o para que la tengan de material de apoyo, ya sea para cálculos o para leer información de sus proyectos. A ustedes les estará llegando al finalizar el día un enlace en donde va el video de esta capacitación y también una prueba de conocimiento de 10 preguntas, de las cuales debe tener correctas, mínimo 7, para poder tener el certificado de participación. Una de las preguntas será justamente en qué sucursal ustedes desean retirar su certificado de participación. Ustedes tendrán hasta el martes 23 de mayo a las 7 de la noche para contestar este cuestionario de 10 preguntas. Y luego, 2 semanas después, a ustedes se les estará notificando sobre la llegada de su certificado a la tienda que ustedes seleccionaron. Así que, ingeniero, sí, vamos a empezar con nuestra sección de preguntas y respuestas. Por favor, todas sus consultas en la sección de preguntas y respuestas, todos los que nos han hecho los comentarios en el chat. Así que, muchísimas gracias por acompañarnos. Este periodo es opcional, pero si nos pueden acompañar hasta el final, se lo agradecemos, porque es cierto, salen muchos detalles interesantes. Ingeniero, nos pregunta el señor Ábrego. Usted hace un momento nos habló de la calidad del techo, pero hay muchos modelos de mala calidad en Panamá. ¿Cómo sabe uno realmente qué está comprando? A menos que tenga las herramientas adecuadas para hacer las mediciones de capa de zinc y capa de pintura, es muy difícil. Tendría que tener los equipos apropiados para medir eso, para verificarlo. Si lo hace con nosotros, puede estar seguro que le vamos a dar lo que estamos prometiendo, lo que estamos ofreciendo, capa de zinc G60 y las capas de pintura apropiadas y los calibres apropiados para cada, los espesores de material apropiados para cada calibre. Gracias, ingeniero. El señor Ariel, también para recordarle a muchos, ¿no? El calibre, la numeración de menor a mayor, ¿cuál es el grosor? Sí, en el calibre 26, el que se llama calibre 26, nuestro espesor de material es 0.45 milímetros. En el calibre 24, 0.55 milímetros. Y en el calibre 22, 0.70 milímetros. Son espesores, digamos, estandarizados por nosotros y es lo que ofrecemos como espesores, digamos, normales o aceptables. En otros vendedores pueden utilizar, en otras compañías pueden encontrar calibre 26 que tengan menos de eso y hay que tener cuidado porque acá lo garantizamos. Gracias, ingeniero. Nos pregunta el señor Luis. Según el calibre de las carriolas, ¿qué electrodo se recomienda para soldarlas? Y el amperaje. Las carriolas se sueldan más fácilmente con electrodo. Se puede usar 6011 o 6013, depende un poquito de la habilidad de la persona. Mucha gente recomienda 6013 por el tema del galvanizado, que queda un poquito más suave y es un electrodo un poquito más suave de menos penetración. Pero si el soldador es bueno, con 6011 lo puede hacer perfectamente. Tiene que regular su máquina y todo lo demás, pero digamos, 6013 o 6011. Si no es muy bueno el soldador, 6013, que es un electrodo del arco más suave.
Gracias, ingeniero. El señor Ábrego nos pregunta si ofrecemos una capa mayor de G60. Tenemos disponible capa G90 en ciertos calibres, no en todos los calibres. Eso se puede, usted lo solicita por pedido especial y le podemos dar las opciones que tenemos para cada calibre. Ya sea que lo necesita para carriolas, por ejemplo en carriolas calibre 18 tengo G90 y tenemos otras opciones que son unos recubrimientos especiales de mayor durabilidad, no solamente zinc, sino unas aleaciones especiales, zinc, aluminio y magnesio, en la cual usted puede tener mayor durabilidad de la capa G60. Así que solamente es cuestión de escribirnos y nos pregunta, oye, yo quiero una capa de zinc más gruesa de G60 o quiero que me dure más que un G60. Acá nos pasan la información y les podemos cotizar de medida con condiciones especiales, ¿no? Porque no es algo que está disponible en las tiendas. Gracias, ingeniero. El señor Enrique nos pregunta, ¿qué pasa cuando se agarra el óxido en la punta del zinc? ¿Qué recomendación nos puede dar? Sí, eso es común porque la parte del borde del zinc, ahí no hay zinc, digamos, no hay recubrimiento de zinc, sino que queda el acero expuesto. En ese caso es limpiarlo un poquito con el cepillo, con una lija del borde y ponerle un poquito de pintura al borde. Eso ayuda a que ese óxido no salga tan rápidamente. Es un poquito inevitable porque siempre vamos a tener el corte, ya sea en los lados o en los extremos. Y ahí lo que se recomienda es eso, pintarlo con anticorrosivo, el bordecito del techo ahí. Ingeniero, nos pregunta, bueno, dos preguntas relacionadas, ¿no? El señor Pérez y el señor Santiago. ¿Por qué entonces los calibres 22 y 26, si la corrosión les llega al mismo tiempo, qué los diferencia? Y además, bueno, el señor Santiago también pregunta eso, ¿cuál es la diferencia entre los calibres? ¿El espesor solamente? Sí, la diferencia entre los calibres 26 y 22, por ejemplo, es el grueso del acero base. La capa de zinc es la misma para ambos G60. Y la diferencia es el grosor del acero. O sea, por ejemplo, si usted va a hacer un techo para una galera donde va a tener las carriolas a 1.30 o 1.40, entonces no es recomendable usar calibre 26 porque se puede hundir cuando usted camina ahí arriba. En galeras generalmente se estila poner la separación de carriolas más lejos y entonces usted usa un calibre más grueso, calibre 24 o hasta calibre 22. Gracias, ingeniero. Con relación al techo de aluminio, nos pregunta el señor Boris, ¿qué tipo de fitting o tornillería se recomendaría? Y adicional, el señor Joel nos pregunta si hay garantía en los techos de aluminio. La pregunta era, ¿qué tipo de tornillos? Correcto, tornillería, Sí. fitting, y entonces el señor Joel quiere saber si hay algún tipo de garantía especial para los techos de aluminio. La garantía es un poquito complicada porque depende de la instalación y que se hagan las instalaciones correctamente. Lo podemos solicitar dependiendo, se puede hacer la solicitud de la garantía especial dependiendo de cuánto necesite. La tornillería para techo de aluminio es de acero inoxidable y la tenemos disponible en las tiendas. En las tiendas tenemos tornillos para techos de acero inoxidable. Esos son los tornillos que se utilizan con el techo de aluminio. Gracias, ingeniero. Hace un momento usted nos explicó sobre el acero galvanizado, liso o flor, el grano. Aparte de la durabilidad, ¿en qué tipo de ambiente es recomendado usar cada uno o se usa indistintamente? No hay diferencia, es indistinto, se puede usar cualquiera de los dos, no tiene ninguna diferencia en cuanto a la durabilidad. Hay cierta percepción generalizada, digamos así, en el ambiente de que el grano grande regular es menos bueno, digamos así, que el grano grande, el regular, donde se ven los granos, es menos bueno que el otro. Tenemos esa percepción algunos porque piensan, porque los molinos que producían digamos, era como la primera manera de producirlo, eran molinos más antiguos, entonces esto es una especulación mía, pero hay cierto ambiente de que eso es menos bueno que el otro. Pero en realidad, si tiene la capa correcta de zinc, la durabilidad es la misma. Gracias, ingeniero. Nos pregunta el señor Sánchez, los canales estándares que tenemos disponibles, ¿cuánto volumen pueden manejar de agua? El volumen de agua es muy relativo, no se puede responder hacia esa pregunta. Lo que le puedo decir es que hemos tirado los cálculos, hemos hecho las verificaciones y para un techo de 100 metros cuadrados puede funcionar esa canal con 2 bajantes, digamos así, o hasta con un bajante. Hasta ese tamaño, la cantidad de agua que recibe el canal es proporcional a la cantidad de techo que recibe la lluvia donde cae ese canal. Entonces, digamos que la cantidad de agua que puede manejar ese canal es el equivalente a un techo de 100 metros cuadrados. Si tiene un techito de 100 metros cuadrados máximo o hacia abajo, ese canal le va a funcionar bien. Si es un techo de 300 metros cuadrados, una sola agua, una sola caída, y todos esos 300 metros cuadrados de techo, el agua cae en una sola canal, hay que hacer una canal especial con más tamaño, con mayor tamaño y con mayor resistencia también, porque el peso del agua va a ser mayor.
Gracias, ingeniero. Tengo varias consultas del señor Rudas. Vamos a enumerarlas. Si es recomendable cortar el zinc, ¿qué le puedo poner para después que lo corta para no afectarlo? ¿En qué tiempo debe reemplazar los tornillos o qué es recomendable reemplazar tornillos? Si perfora mucho el tornillo, ¿existe algún producto para evitar la oxidación de esa área? Y si el metal deck se puede usar como techo. O sea, tengo muchas preguntas del señor Rudas. Wow, me bombardeaste con Sí. esta. La Me primera bombardeó está muy relacionada con que si corta el el zinc, ¿qué le corte. puede poner? Sí, Y el también corte, cuando va a los tornillos, ¿qué le puede poner a esa área? ok, vamos con esas dos primero. Ujú. El corte a veces es inevitable porque hay que hacer ajustes en campo y eso es inevitable. Recomendamos hacerlo en frío, no utilizar flexible. Si lo hace de cualquier forma, lo que recomendamos entonces es eliminar virutas. Si corta con flexible, sobre todo, le va a quedar una rebaba ahí. Eso hay que eliminarlo porque ese es acero y metal que queda como pegado ahí. Hay que eliminar eso con lima o con lija, quitar esa parte. O si corta con tijera también le puede quedar un poquito de rebaba, hay que matarle los filos, como quien dice. Y después que mata esos filos, ponerle un poquito de anticorrosivo, minio, por ejemplo, y ponerle a ese borde para que el borde no quede expuesto, porque por ahí se puede empezar a meter la oxidación. En los tornillos, después que usted los está revisando regularmente, una vez al año máximo, usted va a ir viendo que los tornillos de pronto en un tiempo, el tornillo es el que más sufre porque es el punto, digamos, de concentración ahí de la corrosión. Entonces usted tiene que ir revisando si no hay tornillos oxidados. Si hay un tornillo oxidado, se puede sacar y pintar y reponerlo, pero a veces es mejor cambiarlos cada cierto tiempo, cada, qué sé yo, 3 años, 5 años, dependiendo de las condiciones, cambiarlo y poner un tornillo nuevo para que tengamos un sello nuevo en el tornillo, porque acuérdense que el tornillo es tan bueno como el sello que está ahí. Si el tornillo está puesto, está sanito el tornillo, brillante, pero el sello no está, entonces no va a sellar nada. Así que depende básicamente. Lo que hace más, lo que dice eso es cómo está el sello. Usted se puede ver y toca el sellito por el lado. Si está todo cristalizado y ya duro, que se ve que no está sellando, entonces es mejor cambiar los tornillos y ponerlo uno nuevo. A veces te quita el tornillo, el sello queda pegado en el techo ahí, entonces te lo quita, lo raspa un poquito, limpia la superficie y mete el tornillo nuevo para que el sello nuevo, como que dice, selle, valga la redundancia, selle bien ahí el agujero. Y las otras dos eran... La otra era relacionada con, bueno, metal deck, si se puede utilizar como techo, y si hay algún tiempo específico para reemplazar tornillos o cómo uno sabe. Bueno, esa de los tornillos sí es básicamente inspección visual y viendo cómo están los sellos, hay que revisar los sellos. A veces es bueno sacar el tornillo un poquito y usted ve cómo está el sello, si ya está partido o está roto, es mejor cambiarlo. Y en el tema del metal deck, digo, sí se puede usar, digamos, el metal deck generalmente es calibre 22 o hasta 20. No creo que menos de 22, es decir, más gruesos, pero hay que darle buena inclinación. O sea, si usted tiene un techo, el metal deck generalmente se utiliza para poner una losa de concreto, para chorrear concreto. Entonces, y esa losa queda plana. Entonces, si usted pone un techo o va a poner una losa, digamos, futura, y deja el metal deck solo allí, esa agua se le va a acumular. Así que en ese caso no es recomendable. Si usted dice, yo tengo un techo y tengo láminas de metal deck que me sobraron y las quiero poner de techo, sí puede, pero tiene que tener cuidado en los bordes donde ellos engrapan, porque ahí no hay muchos sellos y no hay mucho traslape. Yo siempre, el metal deck tiene una parte rectecita así y la otra parte que entra casi, y no necesariamente va a sellar contra la lluvia, así que por ese lado hay que tener un poquito de cuidado. Gracias, ingeniero. Nos pregunta el señor Mile, si existe algún canal más recomendable para realizar cosecha de agua. En cuanto a la forma del techo, no. Cualquiera de los tres va a recoger la misma cantidad de agua. No le puedo decir nada al respecto. O sea, los tres recogen la misma cantidad de agua porque depende de la cantidad de agua de la lluvia al final. Pero si se refiere a la canal que recolecta la lluvia en el Correcto. borde del techo, pero estaba pensando en la canal de la corrugación, pero creo que es la canal del borde Sí, del porque es techo. para recolectar agua, correcto. Sí, sí, es para cosechar agua. Digo, lo mejor sería pedirnos una canal especial. Usted escribe ahí al WhatsApp y dice, yo quiero una canal especial para correctar. Si usted tiene el diseño, nos manda el diseño y se lo cotizamos en base a eso. Si no tiene el diseño, lo más recomendable sería con el techero o con la persona que le está asesorando para este tema de cosecha de agua, ver el tema de pendientes, qué pendientes necesita, cómo son las conexiones de los tubos, cuántos bajantes va a tener. Hay varias cosas hay que tomar en cuenta, pero sería una canal especial. Gracias, ingeniero. Nos pregunta el señor Rob, la separación recomendada en áreas donde hay mucho viento, muchas brisas, ¿es recomendable en todas las crestas?
Sí, sí, en este caso, digo, si hay mucho viento, tipo boquete por allá en verano, cosas así por el estilo, 80 centímetros de separación de las carriolas, 90 máximo, y ponerle tornillos en todas las carriolas. Sobre todo en el borde, ¿no? Pero arriba también, pues, en todas las carriolas, 3 o 4 tornillos mínimo. Gracias, ingeniero. Nos pregunta el señor Greco, ¿qué pintura le podemos recomendar para las carriolas? Las carriolas hay diferentes opciones. Si la carriola está, digamos, nuevecita, la va a pintar, lo más recomendable es utilizar una pintura direct to metal, se llama, que es se puede aplicar sobre la carriola nueva, que no va a tener problemas de adherencia. Son pinturas, digamos, modernas a base de agua que no se desprenden, porque generalmente, si ustedes se acuerdan, cuando la superficie del zinc o de la carriola está muy nueva, las pinturas tradicionales no se adhieren, pues se tienden a despellejar rápido. Entonces hay pinturas diseñadas hoy en día que ustedes preguntan si necesito una pintura para pintar la carriola nueva, y ustedes la piden así y eso funciona perfectamente. Yo pinté, en mi casa casualmente hicimos una terraza y hice las carriolas así en tubito cerrado y las pintamos en chocolate con esa pintura, perfecta, ya tienen como 3 años y estaban como el primer día. Gracias. Ingeniero, nos pregunta el señor Hernández, para asunto del ruido en los techos, ¿qué le podemos recomendar? ¿Mejor aislante o tiene que ver algo con la inclinación del techo? No, en los techos metálicos que hemos presentado en el día de hoy aquí siempre vamos a tener problemas de ruido. El colocar el aislante reflectivo en la parte de abajo ayuda un poco. Hay que asegurarse de que la lámina quede bien pegada contra el aislante y contra la carriola, que no haya espacios, porque los espacios aumentan o acrecientan el ruido, lo hacen ampliarse. Pero si usted quiere un tema, digamos, eliminar el ruido, entonces tendría que ir a otro tipo de techo o a un techo doble. Por ejemplo, tenemos las termoláminas, donde en el techo de zinc actual usted pone una lámina de aislante de EPS, de poliestireno, y pone otra lámina de techo arriba, y entonces tiene un sándwich en el techo. Ahí sí elimina el ruido con mayor facilidad o en mayor cantidad. Pues no se va a eliminar al 100%, pero disminuye mucho más, sobre todo hacia adentro de la casa. Gracias, ingeniero. Nos pregunta el señor Miguel, algo relacionado con la salitre que abunda en Panamá. ¿Qué solución le podemos recomendar además del mantenimiento del techo? Si es algo que ya está existente, mayor mantenimiento, hacerlo cada 3 meses, cada 4 meses, limpiar y revisar la pintura, no dejar que la pintura, o sea, no dejar que la corrosión entre por ningún lado. Si vemos un puntito de óxido por aquí, atacarlo inmediatamente. Si es algo nuevo para hacer, lo más recomendable sería utilizar aluminio, y ahí sí no va a tener ese problema de corrosión en un buen tiempo. Gracias. Ingeniero, bueno, casualmente la señora Ana tenía que ver también con una pregunta sobre el calor, ¿no? El tipo de zinc o la solución que teníamos para eliminar el calor, definitivamente la parte de los aislantes, ¿no? Muy relacionada con la consulta anterior. Ingeniero, ¿se puede usar el tornillo inoxidable en el zinc normal sin ningún inconveniente? No es recomendable porque el tornillo de acero inoxidable va a ser muchísimo más resistente que el techo, y el techo se va a convertir entonces en el ánodo y puede tener corrosión acelerada en el techo, en la lámina de techo. Lo mejor es usar el tornillo lo más parecido posible a la lámina del techo, en este caso tornillos de acero galvanizado, y de esa manera el techo va a tener la durabilidad correcta. El tornillo de acero inoxidable se usa en el aluminio porque el aluminio es mucho más resistente, entonces allá los dos se compaginan. Si usted mete un tornillo galvanizado en aluminio, el tornillo galvanizado se va a corroer muy rápido. Pero por eso se usa inoxidable en techo de aluminio. No es recomendable utilizarlo en techos de acero. Gracias. Bueno, nos pregunta el señor Evaristo, ¿el tornillo de acero inoxidable si tiene la punta de broca para abrir directa la carriola? Igualito que los tornillos galvanizados, pero en material inoxidable. Gracias. Ingeniero, nos consultan, ¿cuándo se debe poner el aislante térmico? Yo recomiendo siempre, en todo techo metálico, siempre usar el aislante reflectivo en la parte de arriba, debajo, entre la carriola y el techo. Sea que van a usar cielo raso o no, siempre es recomendable tenerlo. A menos que sea en un alero que va abierto a la intemperie, de pronto ahí no está necesario, pero igual les ayuda a disminuir la transmisión de calor hacia adentro de la casa. Gracias. El señor Manuel nos consulta, variaciones del tamaño del tornillo, depende de la forma del zinc, de la carriola, ¿de qué depende escoger el tamaño del tornillo? El tornillo depende de la forma del zinc. Realmente usted generalmente tiene entre la parte de arriba del techo y el borde de la carriola como 1 pulgada, pulgada y cuarto.
se utiliza como estándar 2 pulgadas para asegurarse que su tornillo llegue a la carriola, porque a veces que el techo queda un poquito movido, entonces necesita un poquito más de longitud o lo tiene que meter un poquito inclinado por cualquier razón. El tornillo típico es de 2 pulgadas. De 1,5 se puede utilizar, cuando usted tiene muy buena experiencia, se puede utilizar de 1,5 también. Gracias. Bueno, ingeniero, vienen las preguntas de los canales, que son muchos. Parece que entendieron el mensaje de que viene la época de lluvia y vienen las canales. Créanme que me pasó en el pasado una vez en mayo, en la noche, cuando caen esos aguaceros locos y empiezan a desbordarse las canales. Hay que tener cuidado. Bueno, tenemos muchas consultas de cómo calcular correctamente la canal. Por ejemplo, nos preguntan canales frontales de agua, si las pueden utilizar para techo de 2 aguas y cómo escogen el tamaño de su canal. Ok. La canal estándar que tenemos en las tiendas solamente sirve para techo de un lado, o sea, no para techo de 2 lados, solamente para techo de un lado, porque es una canal pequeña. Ya si te pone esa canal en medio de 2 techos y los techos son grandes, es peligroso, porque es una canal pequeña para caídas de un solo lado o para un gazebo, un rancho que tenemos de metal, no sé, esa canal funciona perfectamente, o un estacionamiento, y que tenga menos de 100 metros cuadrados de superficie. Si es una canal, por ejemplo, en medio de 2 techos, está con su vecino, oye, vamos a poner la canal aquí porque viene la lluvia, se va a meter la lluvia entre las 2 casas, entonces hay que diseñar esa canal. Las medidas dependen del área de los techos. Entonces, lo más conveniente ahí es usted hable con un instalador de canales. El instalador de canales generalmente le va a poder decir las dimensiones correctas para la canal. Y porque en esos casos, que son dos techos así, que lleguen a un solo punto, hay que ponerle una pestaña, una solapa para que queden por arriba y se sostenga la canal, porque si son canales más grandes, agarran más agua y agarran más peso. Entonces, en ese caso, generalmente los instaladores les pueden recomendar. A veces depende del espacio que tengan entre las 2 carriolas, o sea, es muy variable las diferentes situaciones. Usted tiene que ver su caso particular, qué espacio tengo aquí, o qué tan grande, si los techos tan lejos, qué tan grande tiene que ser la canal, o si va contra una pared, cuánto espacio me queda ahí, etcétera. O sea, hay muchas variables. Después que sea más grande que esta que tenemos acá, le puede servir sin ningún problema hasta una casa de tamaño normal de 200, 300 metros. Ya cuando una canal es por una galera, cosas así por el estilo, entonces se necesitan canales mucho más grandes. Y con el instalador, usted hace el dibujo y nos llama entonces para recomendarle, entonces sí, materiales, dependiendo de su presupuesto, de lo que quiere que le dure la canal. Ahí le damos diferentes opciones, aluminio, acero inoxidable. Tenemos materiales galvanizados y prepintados. Algo muy común que nos pasaba antes es que quiero poner la canal y la hacíamos de galvanizado. Entonces después tenía que estar pintándola ahí, pintándola es difícil. Nosotros tenemos material en calibre 24 y 26 de todos los colores, y en calibre 22 tenemos material blanco, y en calibre 20 tenemos material blanco, y en calibre 18 tenemos material blanco también. Entonces usted le podemos dar más opciones para sus canales gruesas, ya pintadas, ya en blanco. Si usted le quiere poner otro color, le pone otro color, pero si no, ya se queda en blanco y es mayor durabilidad. Gracias, ingeniero. El señor Darío nos pregunta, en los canales, ¿cuántos bajantes es recomendable para 100 metros? 2 por lo menos, deberían ser 2. Hay veces que no se puede poner 2 porque no se puede tirar el agua para uno de los 2 lados. Yo trataría de poner 2. Si no, con uno puede funcionar porque esa canal le evacúa el agua, pero hay que tener un poquito ¿cómo se llama? De inclinación. De poner la canal estándar que se vende en las tiendas no tiene inclinación por sí sola. Cuando usted me manda a hacer una canal especial, yo sí le puedo dar inclinación con la construcción de la canal. Yo se la hago con caída. Pero esa canal estándar, como es algo estándar que se vende en las tiendas, es una canal plana, recta. Entonces usted tiene que darle la inclinación dependiendo de los largos del gancho, del soporte en el sitio. Entonces usted lo deja de este tamaño, lo pone un poquito más largo, y así le da la caída para la canal hacia un lado. Lo más importante es que tenga la caída correcta. ¿Y cuánto es la caída? 1%. O sea, con lo mínimo que el agua corre, usted se da cuenta, usted le echa un poco de agua ahí y ve que el agua está corriendo, está bien. Pero si le echa agua y el agua se queda ahí, entonces hay que darle más inclinación. Gracias. El señor Ayala nos pregunta, el espesor y tamaños de flashings. Los flashings estándares que se encuentran en las tiendas son calibre 26. Ahí tenemos galvanizado y rojo. Si se necesita un flashing más grande, generalmente yo no he visto necesidad de más de calibre 24. Un calibre 24 es más que suficiente, inclusive para aplicaciones comerciales. Hay gente que le gusta hacer los flashing gruesos en calibre 20, 18, por allá. Pero el problema del flashing tan grueso es que entonces no se puede ajustar bien a la medida y le queda muy rígido. Entonces el flashing es un material que es para sellar y debe ser material delgado. 24, 22 máximo el flashing. Gracias. Ingeniero, nos preguntan si en los tipos de cubiertas de zinc
al darle mantenimiento se puede abollar. ¿Cómo se solucionan estos problemas? Si hay algún golpe, alguna cosa así, hay que enderezarlo. Si tiene un hueco, hay que taparlo. Ahí vendemos unos parches, digamos así, que vienen como con un adhesivo en la parte de abajo y arriba con un color. Hay rojo, creo que hay blanco también. Esa tira se compra y se corta un pedazo, se limpia bien el hueco que tiene ahí y se pega eso encima. Y entonces al final usted le pone impermeabilizante alrededor de ese parche, si ya tiene un hueco en la parte de arriba. Gracias. Ingeniero, nos consultan qué pasa si se pone el tornillo, nos pregunta el señor Ramón, el tornillo en la parte plana del techo. Si se pone bien, no debería pasar nada. Funciona también. Hay gente que lo pone en la parte de abajo, porque acuérdense que el techo está inclinado. El techo está inclinado. Si yo pongo el tornillo aquí, el agua va a seguir corriendo, no va a pasar nada. Mucha gente prefiere ponerlo en la parte de arriba. Obviamente, arriba está como quien dice más lejos de que entre. Pero igual, si el tornillo está mal puesto, se va a meter el agua, ya sea arriba o abajo. Si está bien puesto, funciona en ambas posiciones también. Gracias. El señor Raúl nos pregunta, para el techo tipo teja, en color rojo teja, luego del tiempo se ve como una capa oscura negra. ¿Qué recomendación le podemos dar en mantenimiento? Bueno, eso pasa en todos los techos, no solamente en la de teja. De pronto en los que son rugosos, mates, pasa un poquito más rápido porque como tienen superficie más áspera, entonces los contaminantes se van quedando ahí. Eso es muy variable. Yo acabo de limpiar un pedazo de techo en mi casa que era blanco y estaba negro. Y si estaba nuevecito el techo, pero se va poniendo negro. Yo no sé si es de un árbol o del ambiente, no sé, pero eso pasa casi en todos los techos metálicos aquí en Panamá. Y en ese caso es cuestión de limpiarlo con una escoba, con un cepillo suave, no utilizar ningún abrasivo, ni ningún producto químico, simplemente agua. Si te quieres poner un poquito de jabón, pero con una escobita, eso sale fácil y se vuelve al color original. Gracias. Nos pregunta la señora Abigail, para pedidos especiales, si le podemos recordar el tamaño mínimo y máximo para hacer las hojas de zinc. Para mínimo, 1,50 m, 2 metros. O sea, es una cosa bien cortita. Si es menos de eso, sí tienen que cortarlo en sitio con tijera. Y máximo, digo, no recomendamos más de 25, 30 pies por el manejo y por el camión que tiene que usar para llevárselo. Si puede usar tamaños de menos de 25 pies, sería ideal. Porque así es más fácil de transportar y usa un camión más chico y no tiene que estar transportando, consiguiendo una mula, por ejemplo, para transportar una lámina de 40 pies, que es bien costoso. Gracias. Nos pregunta el señor Javier, si recomendamos estas láminas de tipo alumbán para la terminación de flashing con la pared o se usa un sellador, ¿qué es lo más recomendable? Lo mejor es selladores apropiados, si va contra el concreto, por sobre todo. El alumbán se puede utilizar también, pero hay que tener cuidado porque eso se puede deteriorar un poquito más rápido, sobre todo si le pega el sol directamente y se puede tender a deteriorar. Cuestión de inspeccionarlo regularmente para asegurarse que no se esté despegando, por ejemplo. Pero lo más recomendable, si usted hace un corte en la pared en el concreto, mantenerle su línea de sellador apropiado ahí, por ejemplo, el Sikaflex de Sika o algún producto apropiado para eso. Gracias. Ingeniero, cada vez que uno corta, el zinc se oxida en los bordes. ¿Cómo se puede tratar esa pequeña línea, ese bordecito ahí? De un poquito de lija para quitarle la rebaba y los filos y un poquito de pintura anticorrosiva. Lo que conocemos como minio es para la corrosión, se le da un toquecito a eso ahí. Ya sea plateada, minio plateado si es galvanizado, y hay minio rojo, entonces para las láminas rojas, le funciona muy bien para eso. Gracias. Ingeniero, con relación al super zinc, nos preguntan si lo pueden colocar en una residencia, nos pregunta el señor Guzmán. También nos preguntan durante su instalación, para darle mantenimiento, si se puede abollar, qué se puede hacer. Y también nos consultan, bueno, que le ven grandes ventajas por la relación del precio, pero querían saber si es igual al zinc normal, nos pregunta, por ejemplo, el señor Héctor. Ok, no es igual al zinc normal, es un zinc más delgado que el calibre 26. No le tenemos un calibre porque no es algo común, o sea, no es fácil de comparar contra otros calibres, es más delgado, es 0.25 milímetros el galvanizado, 0.30 milímetros el rojo. Sí se puede usar en residencia, lo único que hay que tener cuidado al momento de la instalación, como el zinc es más delgado, caminarlo con mucho más cuidado o poner unas tablas, por ejemplo, arriba de la lámina de techo para caminar, eso es todo. Si se puede caminar bien sobre las carriolas, se camina sobre las carriolas y no le pasa nada. Él se puede hundir si lo pisan donde no es, como todo zinc, como toda lámina de techo. Si usted la pisa donde no debe pisar, se va a hundir, a bollar.
Y ahí, si usted le pega por debajo, si no tiene cerradura, se puede pegar por debajo y eso sale sin problema. En el Super Zinc no se va a rajar. En otros techos calibre 26, si usted pisa mal, él se va a hundir y se puede rajar fácilmente porque es menos resistente al acero. Pero en el caso del Super Zinc tiene esa gran ventaja de la economía, es mucho más económico. Yo recomendaría un poquito menos de separación de la carriola, 90 centímetros, 80 centímetros, para tener más facilidad en el caminado, es lo único. Pero funciona muy bien. Sobre todo si queremos ahorrar, ¿no? Gracias, ingeniero. Nos consultan con relación a la cubierta de policarbonato. ¿Cada cuarto se debe dar mantenimiento y cómo es la unión, el traslape entre el zinc y el policarbonato? Wow, no tengo tanta experiencia con policarbonato. Yo pensaría que mantenimiento igual, limpieza y inspección cada cierto tiempo, sobre todo porque eso lleva unos sellos. Hay que poner los sellos apropiados en el inicio, unos accesorios apropiados. Y digamos que el pegue con otra lámina de techo depende como sea, pero se puede utilizar un pequeño flashing en el caso de que sea necesario o algún tipo de sellador entre ambos. Ahí no tengo tanta experiencia. Gracias, ingeniero. Con relación a los tensores de techo, ¿cuál es su recomendación? Nos pregunta el señor Oscar. Los tensores, me imagino, se refieren a la vara con rosca que agarra de Sí, me carriola. imagino que es, ajá. De carriola a carriola. Eso se utiliza más que todo cuando tenemos luces grandes, en caleras y cosas así por el estilo. Es decir, ¿qué quiere decir luces grandes? Que entre viga y viga, donde apoyan las carriolas, tienen más de 6, 7 metros por allá. En esos casos, la carriola cuando se pone sobre la viga tiende a hacer este pandeo así, a pandearse. Entonces se le ponen las carriolas para mantenerlas verticales, mantenerlas en la posición correcta. En aplicaciones de residencia, y eso generalmente no es necesario, también a veces se utilizan platinas en lugar de las barras con tuercas, se utilizan platinas que van por la parte de arriba y así se mantiene la verticalidad de las carriolas o la posición correcta de las carriolas, para alinearlas, más que todo son como alineadores realmente. Gracias, ingeniero. El señor Sánchez pregunta, para un techo de 2.280 metros cuadrados, ¿qué tipo de canal se recomienda? Hay que calcularlo, no se puede, hay que ver cuántas aguas son, qué largo es la canal, porque hay que calcular la cantidad de bajantes, eso tiene su fórmula de calcularlo. Usted nos escribe allí y le hacemos el cálculo aproximado para darle los precios. Gracias. Ingeniero, ¿qué tipo de zinc se puede utilizar para una losa y la separación de carriolas? No recomendamos utilizar láminas de techo para losas de concreto. Para eso hay productos específicos como el Metal Deck, que lo mencionó alguno anteriormente. Sí, correcto. Hay aplicaciones, hay gente que lo hace, pero no lo recomendamos nosotros porque puede tener un problema. Las losas de concreto generalmente son elementos estructurales que deben tener un cierto tipo de cálculo y de seguridad para la vida de las personas que están allí. Así que realmente no lo recomendamos. Es mejor calcular eso y usar los productos correctos para las aplicaciones correctas. Gracias. Nos pregunta el señor Giovanni. ¿Es recomendable poner el impermeabilizante después de atornillar? Al tornillo, me imagino que le está preguntando específicamente. El impermeabilizante así, digamos, con brocha para áreas abiertas, no, pero hay unos selladores, creo que se llama Stop Leak, un sellador de máster, que se pone solamente en el tornillo. Te pone el tornillo y agarra un poquito de sellador y le pone alrededor del tornillo como para reforzar y ayudar al sello del mismo tornillo. No recomendamos ponerle brochazos de sellador encima, primero porque se va a ver manchado del techo y segundo porque no es tan eficiente. Es mejor poner un poquito de sellador con pistola de calafatear o con una aplicación, un tubito alrededor del tornillo para darle mayor vida al sello. Gracias, ingeniero. Nos pregunta la señora Ruth con relación al G60. ¿Por qué las cubiertas la tienen y todos lo tienen? Bueno, tradicionalmente es una capa de zinc normal, estándar. Se puede utilizar más, pero el problema es que al utilizar mayor capa de zinc, el techo es más costoso. Entonces hay que tener un balance entre costo y durabilidad. Y menos de capa G60 no lo recomendamos. G90 se puede utilizar. Hace 30 años, 40 años atrás se utilizaba capa G90. Pero bueno, por temas de economía y de presiones de precios en el mercado se han ido bajando un poco esas especificaciones. Gracias, ingeniero. El señor Emanuel nos pregunta, cuando salen esas manchas, ¿cuáles son las causas de que el techo le salga esas manchas? Pero no dice específicamente qué mancha, me imagino, Sí, son las blancas. hay varios tipos de manchas. Hay varios tipos de manchas. Por ejemplo, si es un techo galvanizado, usted compró las láminas de techo y las tuvo a la intemperie, 2 semanas, 3 semanas, cayó la lluvia, el agua se mete entre las láminas y cuando usted va a sacar las láminas, ve que tiene como unas manchas largas así.
alargadas a lo largo del techo, eso es que el agua estuvo allí mucho tiempo. Esa agua acelera el proceso de corrosión del zinc, y como es una corrosión sin aire, porque está metido ahí entre las dos láminas, no hay aire presente, entonces la oxidación de zinc se ve diferente. Y se ve, esa cosa blanca que se ve es óxido de zinc, que se corroyó ahí atrapada y entonces manchó el material de esa manera. No es hongo ni nada por el estilo, se llama óxido de zinc. Entonces se ve diferente porque estaba ahí atrapado. Si es un techo prepintado, lo que va a pasar es que el agua que se queda atrapada ahí se mete a través de la pintura no es 100% impermeable, es semipermeable, y la pintura, el agua va a llegar al zinc abajo, va a oxidar el zinc, entonces la pintura se levanta o se engloba. Esto estamos hablando de tiempos mínimo 2 o 3 semanas con agua acumulada bastante, eso puede pasar. Y en el caso de las manchas de aluminio, son manchas porque el aluminio es muy reactivo con el ambiente, cuando se expone al aire, al ambiente, dependiendo qué hay por ahí, entonces puede tomar ciertas tonalidades. Generalmente, si se pone la lámina nueva en un techo de aluminio, ella va a quedar toda similar o parecida, se va a homogenizar. Pero si tengo las láminas de aluminio en el bulto, se le cayó el agua y se acumuló también, se puede manchar de diferentes colores y es un poquito más feo. Gracias, ingeniero. Nos preguntan, ¿cómo hacen si la pintura se está levantando y quiere pintar de nuevo? ¿Qué recomendación le daríamos? Si es una pintura ya tiene varios años, hay que darle una pequeña lijada para quitar la pintura que está desprendida y entonces aplicar, ahí sí recomendamos aplicar 2 capas, una capa de anticorrosivo y una capa de acabado para dar el color final. Eso le da la máxima duración. Gracias, ingeniero. Bueno, creo que con esto hemos cubierto la mayoría de las consultas, definitivamente muchas relacionadas con los cortes, quieren proteger el techo de los cortes, ya vimos que definitivamente afectan muchísimo y sobre todo, bueno, acostumbrados a utilizar este tipo de herramientas más fáciles para cortar, ¿no? Así es, así es. Es muy importante utilizar las herramientas apropiadas, más que todo para no quemar la capa de zinc y de pintura. Imagínense que cuando cortamos con tijera, el borde se oxida. Cuando corta con flexible, eso se quema el zinc y se oxida mucho más rápido. Por eso también puede ser que tengan, lo estén viendo más comúnmente, porque cortan la lámina de zinc con flexible y entonces queda expuesto eso allí y se oxida mucho más rápido. Así es, ingeniero. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Ingeniero. Sí, muchísimas gracias. Ha sido un placer estar con ustedes y poder compartir un poquito de conocimientos. Muchas gracias por acompañarnos en este día. Que tengan un muy bonito fin de semana. Así es, cualquier consulta, por favor escríbanos al 650-1921. Estamos a su disposición. Viene la época de lluvia, revisen sus canales, como nos dice el ingeniero. Con muchísimo Acuérdense gusto de le eso, sí, podemos muy importante. apoyar En este en tiempo la las parte canales del están cálculo llenas de sus tierra canales. y llenas de hojas. Hay que correr a limpiarlas antes que Árboles, caiga el arriba. aguacero fuerte. Ya yo limpié Así las es. mías. Ya limpié las mías, así que me toca. Hasta luego. Hasta Chao. luego. Cuídense mucho y que pasen muy buen fin de semana. Hasta luego.